Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Si el Face nos permite, porque está un horror. Hola Wilkerson, bienvenido. Javier, Gaby, Mili, ah, Eduardo, bienvenidos. No estoy viendo bien los comentarios y en este modo me salen siempre salteados, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Traten de no escribir mucho durante la charla y dejarlo para el final, así al final los voy viendo bien porque acá en este medio me los mezcla todo, ¿sí? Entonces vamos a dar comienzo a esta parte un poco más práctica acerca de beber y fluir las aguas de vida, ¿no es cierto? En todo lo que se refiere al maná y al agua de vida, tenemos que observar las cosas en varios niveles. Nosotros normalmente reducimos todo a la comprensión única de nuestra carne y lo analizamos con nuestra mente, sí que es una función del alma y no es una función del ruaj, ¿no es cierto? Pero existe un plano al cual los no salvos no acceden y ese es el plano espiritual. La carne no accede al plano espiritual. De hecho, si hemos sido salvos y recibimos al ruaj, ahora tenemos acceso a ese lugar, ¿no es cierto? Pero es un plano nuevo, totalmente novedoso para todos. Y este es y ha sido el problema de millones de creyentes. Cómo aprender a salir de la carne y a caminar en el ruaj, y es porque nunca antes hicimos eso. Realmente no tenemos ni la menor idea y no tenemos además la comprensión de esas cosas. Todavía seguimos andando hasta cierto punto en la carne, ¿no es cierto? Y tratamos de utilizarla y no sirve para las cosas del espíritu. Entonces, si queremos aprender a andar en el ruaj, necesitamos aprender a mirar todas las cosas en sus diferentes niveles. Por un lado, ¿no es cierto? Para comenzar, las escrituras tienen varios niveles y narran un único hecho para aplicación en varios de esos aspectos. El más evidente de todos es el nivel material, ¿sí? Que es la narrativa histórica de los hechos. Es el cuadro cuando está siendo pintado, ¿no es cierto? Históricamente, en el tiempo histórico. Hola Carla, bienvenida. Esa es la etapa, el nivel más evidente, ¿no es cierto? Son los cuadros que Yahweh pintó para que los viéramos nosotros que estamos en el final de los tiempos, ¿no es cierto? Como dice. Y recordando siempre que Él está en todo momento pintando cuadros y en este mismo momento está pintando uno del cual nosotros estamos siendo parte. Así que veamos cómo nos salimos, ¿no es cierto? Pero también hay una aplicación personal en estas cosas, ¿no es cierto? Que están siendo pintadas. Y esa tiene un nivel de comprensión espiritual y es la aplicación de la enseñanza a nuestra vida personal justamente. En este mismo nivel de comprensión tenemos que hacer la aplicación corporativa, que es a nivel del cuerpo, ¿no es cierto? Es una aplicación espiritual, ya no a nivel solamente individual, personal, sino también a nivel corporativo, pero es una aplicación siempre interna, ¿no es cierto? Personal. Esta parte ha sido muy dejada de lado y cuanto mucho la gente se ha concentrado en su avance personal, ¿sí? En lo máximo que se ha logrado. Sí, la congregación en sí, como sí, ha avanzado muy poco durante toda la era de Shavuot. Y esto ha sido sin comprender que si descuidamos justamente lo corporativo, simplemente no avanzamos. Este es un problema. Por eso está todo realmente detenido, congelado y muerto en general en la vida religiosa, ¿no es cierto? Lo que podemos ver, por mucho que se busque disfrazar las cosas con avivamientos provocados desde la emoción, ¿no es cierto? O con falsedades, shows montados y cosas por el estilo. Con estas cosas en mente vamos a analizar el asunto del agua viva, que aplica también para para lo que ya estuvimos viendo acerca del maná, ¿no es cierto? Como podemos comprender, comer y beber tienen una aplicación en nuestra vida física, ¿no es cierto? Todos comemos y bebemos, ¿sí? De esa parte la comprendemos todos claramente, pero eso es una sombra, justamente, es una sombra que fue diseñada, que fue pintada para que nosotros pudiéramos comprender cómo incorporar en nuestro interior de la parte espiritual. Ese no es el verdadero mensaje en sí. Así que Él no está hablando a personas puramente carnales, que solo se interesan por el bienestar de su cuerpo, sino a hijos espirituales, ¿no es cierto? Si eso somos, vamos a comprender que comer y beber tienen otras implicaciones en el nivel espiritual. Los que se quedan en el nivel carnal nada más, solamente toman estas cosas como que son la provisión de Yahweh para nuestra vida material. Él provee todas las cosas
cosa. Sí, eso también representa, pero no es la parte central, no es la parte más importante del mensaje que él quiere darnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se come y se bebe en el nivel espiritual? Evidentemente no es un beber y comer literal como el que hacemos, ¿no es cierto?, en la vida material, ¿sí? Así que no necesitamos masticar una Biblia, como ya he visto un video, un pastor bastante ridículo comiendo literalmente hojas de Biblia, ¿no es cierto? Ni para fomentar la lectura de la Biblia sirve hacer el ridículo y tomar de esa manera la palabra. Pero los principios de la alimentación sí estarán vigentes en nuestra comida espiritual, porque son principios que él mismo ha establecido. Sí debemos cocinar, preparar los alimentos, masticarlos, comerlos y digerirlos para recibir su nutrición, pero espiritualmente hablando, obviamente. Es claro que preparar una comida espiritual requiere que recojamos el maná, o sea, que leamos la palabra, que lo molamos, lo amasemos y lo cocinemos, o sea, que lo hagamos pasar a través de circunstancias de vida reales y concretas a lo largo del día, a lo largo de los días, ¿no es cierto? Aplicando a la vida real las cosas que Mashiach nos ordena hacer. Lo que hemos leído necesitamos vivirlo, porque si no, no sirve de nada. Y que la cocinemos finalmente en el horno de las aflicciones y las pruebas. Atravesemos las pruebas manteniendo en nuestras vidas, aplicando esas enseñanzas que Él nos ha dado, sometiéndonos al madero en cada paso, en vez de andar haciendo reclamaciones y llorisqueos, ¿no es cierto?, sino negando nuestro yo y siguiendo los pasos de Mashiach. Los mismos pasos se aplican al beber, ¿sí? Prácticamente. Como vamos a ver, también tiene sus regulaciones para beber. Como en la vida real necesitamos recoger el agua, por ejemplo, para beberla, no nos cae, ¿no es cierto?, en la boca. Así que los pasos son espirituales, pero la alimentación también se realiza. Y si seguimos los pasos, vamos a recibir nutrición finalmente. Pero si no recogemos o no molemos o no cocinamos, ciertamente no nos alimentaremos en ninguno de los dos planos. Y eso es válido para los dos, ¿no es cierto? Así que es hora de dejar de creer que el maná cae en nuestras bocas, como tantos hemos creído durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Yo ya lo he dicho también. Yo pensaba que el maná caía y la gente comía el maná. No, hay que llevar todo un proceso realmente, ¿no es cierto? Y esa parte jamás nadie la ha explicado ni tenido en cuenta, como si que cae el maná no tuviera ninguna importancia secundaria en cuanto a su preparación, ¿no es cierto? Así que no, el maná no nos cae en las bocas, ¿sí? Que ya cae listo para comerlo, o sea, que nos han enseñado eso, ¿no? Que ya cae listo, cuando en verdad no es eso lo que está escrito siquiera. Así que tampoco vamos a recibir la alimentación espiritual a menos que nos esforcemos por ir a buscarla, prepararla y asimilarla. Todo esto va en el camino del desierto, que es el camino de la santificación. Si comemos comida física en mal estado, sí, nos vamos a intoxicar, ¿no es cierto? Si bebemos agua, mal agua, en mal estado, nos enfermamos. Lo mismo sucede a nivel espiritual, obviamente. Por eso tantos andan débiles y tantos duermen, ¿no es cierto? Parafraseando a Shaul, si tratamos de alimentar nuestro ruach con comidas y bebidas falsamente espirituales, como doctrinas humanas, verdades a medias, tradiciones de hombres, legalismos, paganismos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Evidentemente nos envenenaremos espiritualmente. Pero aun cuando hayamos estado arruinando nuestro cuerpo espiritual con toda esa comida chatarra falsa, ¿no es cierto?, siempre vamos a poder volver a comer comida sana y bebida de vida. Ciertamente podemos volver y podemos restaurar nuestros cuerpos espirituales de una forma que nuestro cuerpo físico difícilmente consiga, ¿sí? Así que tenemos que empezar a aprender a cocinar espiritualmente, ¿no es cierto?, para alimentar nuestros rujot. Este aspecto de nuestras vidas ha sido largamente abandonado, porque casi nadie enseña cómo vivir a Mashiach de forma real y práctica, ¿sí?, de manera que dé resultados reales y concretos que todos podamos ver y sentir, ¿no es cierto? Eso es lo que muchos hemos andado procurando, porque nos estaba faltando algo. Vivir a Mashiach no es leer la palabra y nada más, y la mayoría se ha terminado dando cuenta que no alcanza con leer la palabra, es necesario algo más, algo nos está faltando, ¿no es cierto? Pero el Ruach está moviendo todas esas cosas porque estamos en los tiempos de transición de una etapa a la otra. La religión se conforma normalmente con sus rituales y sus disfraces, ¿no es cierto? Pero ninguna de esas cosas satisfacen el hambre espiritual que muchos tenemos. El agua viva
tiene muchos ingredientes, tiene muchos elementos, ¿no es cierto? Cuando la bebemos correctamente nos proporciona todos los elementos y sustancias propias del Ruach, justamente. Estos elementos obran en nosotros interiormente, ¿sí? Los que recalcan las experiencias pentecostales, los pentecostales en general, ¿no es cierto? Los carismáticos, piensan que beben mucha agua cuando hablan en lenguas, y en realidad reciben poca provisión de vida, por no decir nada así, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría está haciendo un juego, ¿no es cierto? Enrolla la lengua en la cual es un aprendizaje que ellos mismos realizan, ¿sí? No están haciendo sino ruido sin sentido que no edifican a nadie, y esa es la triste realidad. Sin embargo, en nuestra experiencia podemos disfrutar de la obra interior de este agua que fluye con todos sus ingredientes en nuestro interior y que nos va imbuyendo en nuestro interior con el ruaj de vida. El agua que fluye en nosotros no es un agua común, evidentemente, sino el agua que incluye la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección de Mashiach, porque ese agua fue derramada después de todos estos pasos que él dio en esta vida, ¿sí? Entonces nada puede vencer este agua porque es la resurrección y es la vida. En este mensaje quisiera mencionar que el agua de vida está en resurrección, ¿sí? De hecho, el agua misma es la resurrección en sí misma. Esto significa que el Ruach representado por el agua que fluye es la resurrección misma, es el agua que brota, ¿no es cierto? Porque es agua que da vida y es el agua que brota de la peña herida, ¿sí? La resurrección de Elohim es Elohim mismo en sí, ¿no es cierto? El Padre como la fuente, Mashiach, el Hijo como la corriente y el Ruach como el fluir que nos alcanza a todos los hijos, ¿no es cierto? En la actualidad bebemos del agua de vida en resurrección. Recordamos que los israelitas ya habían atravesado las aguas de muerte, ¿no es cierto? Como nosotros también lo hicimos, y que el camino al desierto es un camino en resurrección, como ya hemos estudiado, ¿sí? Estamos ya en una nueva vida. Ya estamos en resurrección. La resurrección en sí no es instantánea, es el camino que nos conduce de Pesaj a Sukkot, ¿no es cierto? O sea, es el camino de Shavuot que atraviesa el medio y es el desierto. En Sukkot vamos a recibir al fin, finalmente vamos a recibir esa resurrección que es la glorificación en la primera resurrección, si somos considerados, si entramos entre los vencedores, ¿no es cierto? Si no, será al final del milenio. Esta agua viva entonces ha pasado por la encarnación, el vivir humano y la muerte, ¿sí? De Mashiach. Por eso es un agua que no podía recibir nadie antes de que estos acontecimientos sucedieran históricamente, ¿no es cierto? Ni siquiera los apóstoles podían haberlo recibido antes de que él partiera. Pero él ya sabía todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a lograr y todo lo que iba a recibir, ¿no es cierto? Por eso les dijo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, y si me voy, se lo enviaré. Dicen Yahanan 16, ya que este agua está en resurrección, entonces cuanto más bebemos de ella, más nos salimos de nuestra condición natural y más triunfamos, más triunfos tenemos sobre las dificultades y las pruebas y sobre nuestra carne, que es nuestro eterno problema. Este agua viva nos libera del mundo y de toda clase de cosas negativas, y esta agua nos va también limpiando de todas las cosas equivocadas que las falsas religiones o denominaciones nos han enseñado. Nosotros hemos estado cargando durante mucho tiempo cosas equivocadas, ¿no es cierto? Pero este agua nos limpia. Cuando una doctrina es falsa, el agua de vida la barre, la elimina, la limpia, ¿no es cierto? Comer maná y beber agua de vida nos desintoxican espiritualmente. Ya que el agua de vida es la resurrección, entonces disfrutamos de la resurrección al tomar de ella, y la resurrección es claramente recibir nueva vida, ¿no es cierto? Y realmente viva. Esta vez es una vida que tiene vida, ¿sí? No aguas muertas y estancadas como teníamos anteriormente. ¿Cómo comer y beber de Elohim? En el transcurso de los siglos los creyentes han hablado de comer y beber, ¿sí? Pero casi nadie ha sabido cómo hacerlo. Podemos buscar y no vamos a encontrar mucha literatura al respecto. A pesar de que sí se habla, no se explica desde una forma práctica, ¿no es cierto? La primera pregunta que le surge a cualquiera es decir, tengo que comer y beber a Mashiach. Sí, pero ¿y entonces cómo lo hago? Y las respuestas son bastante escasas en este sentido. Se han escrito muchos libros acerca de cómo hacer algo, un montón de cosas, determinadas cosas, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, ¿sí? Libros acerca de cómo orar, cómo vencer al pecado, cómo ser victorioso. La literatura cristiana está llena de este tipo de libros, pero nadie ha visto algún libro que diga cómo comer a Mashiach o cómo beber del agua de vida, ¿no es cierto? Lo pueden buscar, que no van a encontrar. Como mencionamos, comer y beber a Yahshua son asuntos
básicos, son sumamente cruciales. Hemos visto que son de los primeros, están entre los primeros mandamientos, entre las primeras ordenanzas que Yahweh le da al pueblo, ¿no es cierto? Aún antes de haber entregado la ley. Y por eso parece que son siempre dejados de lado para nuestro perjuicio, ¿no es cierto? Porque la carne desprecia lo que no entiende del espíritu. La carne hace eso, entonces la carne tiene la tendencia a dejarlo de lado. Como no lo entiende, entonces la respuesta carnal es, bueno, no sirve, lo tiro a la basura, ¿sí? Pero nosotros hemos recibido al Ruach que nos mueve y nos está sacudiendo, como dicen Corintiyim Aleph, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino al Ruach que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Ruach, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Lo espiritual solamente se puede explicar, entender, comprender y asimilar desde lo espiritual mismo, ¿no es cierto? Cuando era cristiana me dijeron que las escrituras que hablan de comer y de beber Elohim eran simplemente parábolas o metáforas, ¿no es cierto? Que en realidad no podíamos comer a Yahshua y que eso era simplemente una manera de hablar, una metáfora, ¿no es cierto? La cuestión es, ¿metáfora de qué? Ese es el punto, porque una metáfora es algo que se usa para simbolizar una cosa, no para simbolizar aire. Si es una metáfora que no significa nada, ¿qué está simbolizando? Decir que es una metáfora hasta puede serles permitido, aunque no lo es. ¿Sí? Aquí hay no hay una metáfora y ni hay ninguna parábola, no está así puesto. Está puesto directamente como que es comer y beber, ¿sí? Pero aún así permanece el hecho de que esa metáfora está representando una realidad espiritual que pretenden ignorar, ¿sí? No porque sea una metáfora, aquello que es representado no existe, evidentemente. Entonces, ¿qué está representando esa metáfora? Una cosa que nadie menciona en sí, ¿sí? No es una fantasía abstracta, es una realidad espiritual. Pero la carne responde siempre de esta forma, con lo que no entiende. Como no ve ni comprende, lo rebaja a su nivel y trata que esa comprensión sea mental, o sea, que sea almática, ¿no es cierto? Que sea dentro de su nivel de comprensión, ¿sí? Y que los resultados se apliquen, entonces, evidentemente, a su alma y no al Ruach, porque son resultados rebajados, por así decir. Entonces concluye que estas cosas se refieren a su alma y su carne, y con eso justifica sus avances carnales, ¿sí? Que llama espirituales, pero que solamente viven su alma. Hay tantas personas en este mundo que son religiosos en la carne, ¿no es cierto? Por eso vemos a tantos creyentes carnales, creyentes almáticos, andando por ahí tan convencidos de que son espirituales como cualquier nueva erista, puede serlo cualquier budista, cualquier otro de cualquier otra religión puede creer que también es espiritual. Los dos son iguales en su interior porque los dos viven en su alma y ninguno de los dos comprende las cosas del Ruach porque no pueden. Pero al considerar el comer y beber a Yahshua tenemos que leer bien las palabras de Shaul. Dice: todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Si aquí ya uno dice que la roca tipificaba a Mashiach o simbolizaba a Mashiach o nada por el estilo, no, dijo que la roca era Mashiach, literalmente, ¿no es cierto? Él no está haciendo ningún tipo de comparación, ¿sí? Shaul habla del alimento espiritual, de la bebida espiritual y de la roca espiritual. ¿Sí? Está hablando en un nivel espiritual para mentes espirituales, ¿no es cierto? Sin la intrepidez de Shaul en declarar estas cosas, ¿sí? Podemos debilitar su declaración al decir que la roca solamente tipifica a Mashiach. En sí no es del todo incorrecto afirmar esto, siempre que al hacerlo no neguemos el ámbito espiritual que está representando. La roca puede tipificar a Mashiach, ¿no es cierto? Es una forma de pintar el cuadro, ciertamente, pero esa realidad espiritual existe, no es un símbolo de algo abstracto que sucede en nuestro interior, como muchos hacen todas las cosas abstractas, ¿no es cierto? Y todo es simbólico. No es así. Realmente hay una realidad espiritual que no puede ser explicada de otra forma para nuestra carne, ¿no es cierto? Entonces no es algo simbólico, es una sombra de una realidad espiritual que no vemos con los ojos de la carne, pero que existe tanto o más que en nuestra realidad material. Sí, es más importante todavía. Shaul declara entonces con intrepidez y claridad que la roca que seguía a los hijos de Israel en el desierto era una roca espiritual, ¿sí? No era una roca cualquiera. Después él sigue diciendo que la roca era Mashiach mismo y no una tipología de Mashiach, ¿sí? Entonces si decimos que es una tipología pero no la aplicamos, ¿sí?
¿sí? Es lo mismo que decir que representa fantasías, cosas que no existen en la vida real. Para eso están las tipologías, ¿no es cierto?, en última instancia, para representar cosas que necesitan ser aplicadas. Y esto realmente es una verdadera blasfemia, no las incomprensiones de las que se acusan unos a otros, sino tratar una cosa que es llamada por sus hechos reales, ¿no es cierto?, como algo que realmente no existe. Negar la realidad de las sombras es afirmar que el mundo espiritual no existe. Y esa es la verdad, ¿no es cierto? Y o cuanto mucho que es secundario con respecto al mundo material, que es más importante el mundo material que el mundo espiritual, y muchos hacen estas afirmaciones, ¿no es cierto? Y se quedan con las sombras, pero las escrituras afirman que por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible, dice Ibrín en el capítulo 11. Entonces no debemos considerar comer y beber a Yahshua como parábolas o metáforas, ¿sí? Declaro con firmeza que estos son hechos reales y concretos, pero en un nivel espiritual. No es comerlo y beberlo en el nivel material, ¿no es cierto?, sino en el nivel espiritual. Y en el nivel espiritual es un hecho tan firme, tan real y tan concreto como si me como un churrasco en el plano material, ¿sí? Tiene exactamente la misma consistencia y firmeza. En Yahanan 6, Elohim declara que Él vino del cielo para ser nuestro alimento. Esto no es una parábola, ni una alegoría, ni una declaración metafórica, sino un hecho divino. Y si no, estaríamos diciendo que Yahweh estuvo tratando de engañarnos, diciendo cosas, afirmando cosas mientras eran parábolas, ¿no es cierto? Mashiach en nuestro alimento y en nuestra bebida. En Yahanan 7, él continúa diciendo que todo aquel que tiene sed puede venir a él, ¿no es cierto?, y beber, y que de su interior saltarán ríos de agua viva. Este es un hecho celestial, esto es un hecho espiritual, ¿sí? Y no es ningún tipo de metáfora. En nuestra vida diaria el comer y el beber es muy común, pero en las escrituras es un asunto crucial, es un asunto de vida, es un asunto esencial. En la vida real también es un asunto esencial. Si no comemos y bebemos nos morimos, ¿no es cierto? Pero en la vida espiritual, al comer y beber, ingerimos a Elohim dentro de nosotros y Él se hace uno con nosotros orgánicamente. Eso es lo que pasa a ser nuestro alimento. Mientras comemos y bebemos ciertos elementos, ellos entran en nosotros y se hacen uno con nosotros en sustancia y en esencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo pueden la carne, las verduras que están sobre la mesa llegar a ser uno con nosotros e infundirnos sus cualidades y sus nutrientes, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? La única manera es comiéndola, no nos queda otra. Necesitamos comerla para decir, bueno, he incorporado en mi interior todas las vitaminas, proteínas, minerales, demás cosas que tenían estos alimentos. Al comer y al beber, nuestros alimentos se hacen uno con nosotros orgánicamente, y cuando son digeridos y asimilados forman parte de nuestro ser. Esa es la realidad y esa es justamente la cosa que necesitamos entender, que en el plano material sucede de la misma forma en el plano espiritual, ¿sí? Tomar conciencia de esto nos ayudará a ver la importancia de comer y beber en las escrituras. Aún el salmista en el Tanaj tenía la experiencia de beber, ¿sí? O sea que no son cosas novedosas, no son cosas post-Mashiach, por así decir, o cristianas, como algunos acusan. El mismo 36 dice, tú les abrevarás del torrente de tus delicias, ¿sí? Entonces, Yahweh tiene un torrente de delicias. El río único incluye muchas delicias y muchas alegrías. Aún antes de que Yahshua viniera, los santos del Tanaj experimentaron ciertamente la alegría de beber. Pero cuando Elohim vino en la carne, Él hizo un llamado claro a acudir a Él y beber, ¿sí? Como hizo Mashiach, y también a comerlos. Y beber y comer es vital para nuestra vida creyente. No todos los secretos divinos en las escrituras son revelados de manera clara y evidente, como podemos ver, ¿no es cierto? Sobre todo porque muchos se acercan con los ojos de la carne, la mente de la carne, y eso les resultan completamente ocultos a la carne, ¿no es cierto? En su sabiduría, Elohim a veces revela sus secretos de una manera un tanto escondida. Estos secretos se encuentran en las escrituras, son revelados en ellas, pero no están expuestos abiertamente. Y esto es para que escudriñemos las escrituras en busca de estos tesoros escondidos. Esta es nuestra tarea, ¿no es cierto? Solo los que rebuscan encuentran las cosas que los demás pasaron por alto, las joyas escondidas, ¿sí? Por ejemplo, las escrituras nos exhortan a creer, pero no nos dicen cómo tampoco. No hay reglas así, ¿no es cierto? Yahweh es muy libre en la forma en que nos deja experimentar
las cosas, ¿no es cierto? Él nos dice que hagamos cosas, pero en general es bastante amplio en cuanto a la ejecución y a la experimentación de esas cosas, ¿sí? Entonces, si vamos a las escrituras en sí, no nos dicen exactamente la fórmula para cada cosa, ¿sí? Así que como las escrituras no nos enseñan la manera de creer, tampoco nos enseñan la manera de beber o comer, ¿no es cierto?, el agua de vida, a menos que analicemos exactamente todos los cuadros que él nos muestra. Las escrituras no son un manual, pero aprendemos cuando permitimos que el Ruach nos enseñe. Las escrituras simplemente dicen que si tenemos sed, tenemos que acudir a Elohim y beber. El que tenga sed, venga y beba, dicen las escrituras, ¿no es cierto? Si vamos a Elohim y le preguntamos cómo tengo que beber, te va a contestar, si tienes sed y deseas beber, simplemente bebe. ¿No es cierto? Es bastante simple la cosa. ¿Qué hacemos cuando tenemos sed? Bebemos, ¿sí? Entonces aprendemos a beber bebiendo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace un bebé? De la misma manera que todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la manera de beber es algo parecido a la manera de creer en Elohim. Se hace en la práctica, ¿no es cierto? Al considerar este asunto de cómo beber, quisiera presentar de una manera sencilla pero práctica algunos puntos para comenzar a beber. Esta palabra se dirige a los que creen en Yahweh, ¿no es cierto? Y no a los incrédulos, evidentemente. O sea que los que están en la carne no van a comprender muchas de estas cosas. Así que vamos a estudiar algunos puntos acerca de cómo beber, cuáles son las condiciones necesarias y cómo realizarlo de forma práctica y concreta. De cualquier manera, que quede claro que esto que vamos a ver no acaba, no agota todas las riquezas de comer y beber a Mashiach, ¿no es cierto? Sino son solamente algunos puntos bastante evidentes y básicos, por así decir. En primer lugar, estar en la posición adecuada para beber. Como creyentes hemos sido colocados en una posición en la cual ya podemos beber, ¿no es cierto? Este es el primer aspecto de esta ciencia, ¿no es cierto?, de beber. Dice Saúl, repetimos, porque por un solo espíritu nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto yahuditas como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, ¿sí? Entonces, mediante el bautismo fuimos colocados en la posición para beber. A partir de ese momento tenemos la capacidad de beber. Siempre y cuando hayamos sido bautizados en Elohim, tenemos la posición correcta para beber el agua viva. Evidentemente, un incrédulo no tiene esa posición, no tiene la capacidad, ¿sí? Antes de ser salvos, estábamos muy lejos del agua viva y no podíamos beberla. Pero ahora que hemos sido salvos, fuimos devueltos al agua y colocados en una posición en la cual podemos acceder, podemos beber de ella. El bautismo nos da esta posición, por eso primero los israelitas tenían que pasar por el bautismo de las aguas del mar de Juncos, ¿no es cierto? Entonces agradecemos en primer lugar a Elohim que todos fuimos colocados en posición para beber gracias a que aceptamos a Mashiach y recibimos el bautismo, porque esta es la base de la plataforma para poder seguir avanzando en este asunto, ¿no es cierto? Por eso mencioné antes que esto está dirigido a los que creen y no a los incrédulos. Solo los creyentes podrán avanzar en este camino y llenarse de las aguas de vida. En segundo lugar, la necesidad de tener sed. Aunque nos encontramos en la posición, ya estamos en la posición de beber, no vamos a beber si no tenemos sed, ciertamente. Eso es una necesidad básica que necesitamos tener. Se necesita sed para beber del agua de vida o de cualquier otro tipo de agua, ¿sí? Como vemos que sucedió en Shemot 17, el pueblo tuvo sed. Eso fue lo que desencadenó todas las circunstancias, ¿no es cierto? Lo mismo hemos visto que nos exhorta Mashiach en Yahanan 17 y en Hitgalut 21, el que tiene sed, venga, ¿no es cierto? En la actualidad, millones de creyentes no tienen sed de Elohim, y esa es la triste realidad. Ellos están bebiendo todavía de las aguas del Nilo, no han salido de Egipto y no tienen ni hambre ni sed del alimento vivo y las aguas de vida. Qué gran misericordia es entonces que Él nos dé sed, que Él nos dé hambre, ¿sí? Porque Él dijo que en los últimos días habría hambre de la palabra, pero porque no tendrían justamente, ¿no es cierto? No porque estén buscándola. Puedo testificar que día tras día tengo sed del agua viva, y si no la tengo, desespero, ¿no es cierto? Entonces los que estamos en la búsqueda verdadera necesitamos ese alimento, porque es como nuestro alimento físico. Si nos falta, nos morimos. Y uno siente hambre, uno siente sed cuando no tiene estas cosas, ¿no es cierto? Si no oro por un periodo de tiempo, siento sed.
Esa es la realidad que necesitamos atravesar todos. Esa es la sequedad que tantos perciben, pero no saben bien de dónde les viene. ¿Por qué se sienten secos? Porque no oran, porque no dejan el ruaj fluir en ellos. Esta sequedad no se resuelve leyendo algunos pasukim, ¿sí? Porque no alcanza con recoger el maná, con ir a la roca tampoco. Necesitamos hablarle, no golpearla de nuevo, ¿sí? Que es lo que hacemos cuando reclamamos y nos quejamos por la sequedad que hemos provocado nosotros mismos. Estamos secos, estamos en una situación desagradable, entonces empezamos a reclamar, estamos golpeando de nuevo. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta. Es una misericordia que tengamos sed del agua viva, particularmente cuando tantos creyentes no la tienen de verdad. Muchos de nosotros podemos testificar que durante el día sentimos mucha sed dentro de nosotros cuando nos alejamos demasiado, ¿sí? Esa sed molesta, incomoda, es una situación interna en la cual nos sentimos tan mal como cuando el estómago empieza a hacer ruidos de hambre, ¿no es cierto? Esta sed nos lleva a orar y entrar en contacto con Elohim, a buscarlo, porque Él es nuestra roca y Él es la única cosa que satisface esa sed. De manera sencilla, entonces le decimos a Adón, tengo sed de ti, deseo estar en contacto contigo porque necesito ese agua nuevamente. Acá afuera el mundo está muy seco, necesito estar nuevamente en contacto. Entonces lo invocamos, lo llamamos, clamamos por su presencia y Él nos trae nuestras aguas de vida en el momento en que las necesitamos. Así que si sentimos que nuestra sed no es apropiada, que tenemos poca sed, ¿no es cierto? Quizás necesitemos orar pidiendo que aumente nuestra sed. No hay problema en eso. El Ruach también nos va a ayudar en esas cosas. Todos necesitamos tener esta sed por Elohim. En tercer lugar, necesitamos acudir a Elohim, ¿no es cierto? Porque podemos tener sed pero buscar agua en otro lugar. Y ese es otro problema. En Yahanan 7, Yahshua invita a los sedientos a ir a él, ¿no es cierto? Y a beber. Este es el primer paso. Primero vamos a Él, entonces recibimos del agua de vida. Del mismo modo, el Ruaj y la novia invitan a todos a venir y beber del agua de vida, ¿no es cierto? Aunque fuimos colocados en una posición para beber y tenemos sed, vamos a suponer que ya hemos cumplido con los dos primeros requisitos, todavía necesitamos ir a Elohim continuamente a recibir esa provisión de agua. Es como cada vez que tenemos sed, ¿no es cierto? Tenemos sed muchas veces durante el día en nuestras casas y vamos a la canilla sacamos agua, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera satisfacemos nuestra sed. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con Mashiach. No es una vez por mes, una vez por semana siquiera, ¿sí? Por eso que la vida de muchos están completamente secas. Entonces, el agua tampoco cae en nuestra boca, igual que el maná, ¿no es cierto? Tenemos que acudir a él en cada momento, ¿sí? A toda hora del día en que tengamos necesidad, porque nuestra carne tiene la tendencia a imponerse en nosotros, a ponerse por encima. Por eso necesitamos pedirle que nos haga ir a Él en todo momento, realmente. No solo cuando nosotros creemos que necesitamos, sino sobre todo cuando Él sabe que necesitamos. Porque muchas veces no vamos y realmente estamos necesitando, pero no nos damos cuenta siquiera de eso. Cuando dejamos todas las circunstancias y todos los tiempos en sus manos, en lugar de limitarlo, dándole las indicaciones de cómo opinamos que Él debe resolver nuestras cuestiones, no solo obtenemos mayores beneficios, sino que lo honramos realmente con nuestra fe. Si le decimos a Elohim que deseamos acudir a Él todo el día, ciertamente Él contestará nuestra oración y Él nos llamará, Él nos recordará, si no importa lo que estemos haciendo, podemos acudir a Él cuando lo invocamos en cualquier momento. Cuando invocamos el nombre de Yahshua, acudimos a Él y Él nos da sus aguas. Y esto puede ser tanto audible, o sea, hablando, ¿no es cierto? Como no, como en el caso de Nehemías, que se puso en la presencia de Yahweh mientras hablaba con su rey, ¿no es cierto? En el cuarto lugar, justamente invocar a Elohim, ¿no es cierto? Aunque hayamos sido colocados en esta posición de beber, tengamos sed y acudamos a Él, le pidamos, en realidad no bebemos hasta que invocamos el nombre de Elohim, como dice en Maaseh en el capítulo 2. En Corintiyim Aleph, en el capítulo 2, encontramos el secreto de beber. Pasuk 13 dice que a todos se nos ha dado a beber de un solo Ruach. Y el Pasuk 13 declara que nadie puede, el Pasuk 3, declara que nadie puede decir Adón Yahshua, ¿sí? Es llamarlo Adón y a Yahshua si no está en el Ruach HaKodesh. Esa es una de las cosas que nos da justamente agua viva. Hola Alma, bienvenida.
si está Mariel, yo no la veo. Pero bueno, bienvenida Mariel si ha llegado, porque acá no me aparece. Entonces, acá encontramos este secreto, ¿no es cierto? La llave para invocar a Mashiach está en beber del Ruach, que nos permite invocar a Don Yahshua, invocar a Mashiach, ¿sí? Si no bebemos del Ruach, no podemos invocarlo. Necesitamos al Ruach para poder invocarlo, justamente. Si cuando invocamos el nombre de Elohim de esta manera, espontáneamente bebemos del agua viva. Y ese fluir se renueva, es constante, ¿no es cierto? Tiene que ser un fluir, porque es agua. El agua necesita fluir siempre. El agua viva espiritual no es un líquido, es un fluir del Ruach, evidentemente, ¿no es cierto? Es una comparación la que se está haciendo. Por eso no podemos pensar en estas cosas con nuestra mente de la carne. En Corintiyim Aleph, en el capítulo 12, vemos que el agua es el Ruach, ¿no es cierto? Porque el Pasuk 13 habla de beber de un solo Ruach, ¿sí? La manera de beber del Ruach consiste en invocar el nombre de Elohim. Si tenemos sed e invocamos el nombre del Adón Yahshua, inmediatamente beberemos del Ruach porque lo estamos haciendo fluir, ¿sí? Buscar su nombre es hacer fluir el Ruach, así corre el río, así se inicia, ¿no es cierto? No es la única forma, evidentemente, de hacer fluir el Ruach, pero así damos inicio. Nuestro invocar es nuestro beber. Literalmente. En nuestras oraciones también podemos hacerlo fluir cuando no hacemos nuestra lista convencional de pedidos, ¿no es cierto? Ahí lo secamos y lo estancamos normalmente. Pero podemos hacerlo fluir en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas, en nuestros cánticos, ¿no es cierto? Hay muchas formas, no es solamente invocar, sino que invocar es como el primer paso normalmente que damos cuando nos presentamos a Él, ¿no es cierto? Cuando yo llego a la casa de alguien, lo primero que hago es llamarlo, ¿no es cierto? Para que salga a recibirme, para que venga, para que nos encontremos, para que tengamos un encuentro. Entonces, este es el verdadero hacer fluir al Ruach, ¿no es cierto? Es el verdadero hablar en lengua celestial, ¿sí? Porque al hacer fluir al Ruach estamos hablando el lenguaje de los cielos, literalmente. Los cielos están corriendo en nuestro interior, ¿sí? No se trata de que si le pedimos, no hacemos fluir al Ruach, sino que se trata de lo que le pedimos específicamente, de que, dónde está centrada nuestra mente, nuestro corazón en el momento en que pedimos. Si le pedimos que aumente nuestra fe, nuestra sed, nuestra hambre, que nos acerque más y más a Él, ¿sí? Que nos llame a su presencia todo el tiempo, estamos haciendo fluir el agua. Ciertamente esos pedidos son espirituales, esos pedidos son correctos, esos pedidos provienen del Ruach, jamás provienen de la carne. La carne no quiere esas cosas. Literalmente la carne quiere otras cosas y cuando hacemos los pedidos de la carne, ahí está el problema, ¿no es cierto? Ahí estancamos y paramos el fluir. Pero si le pedimos las cosas espirituales, entonces sabemos que todo fluirá. Él sabe que necesitamos esas cosas materiales antes que las pidamos, como está escrito. Así que ya vemos, ni siquiera hace falta en sí pedirlas. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos del reino, que Él se va a ocupar justamente de esas cosas tan básicas, ¿no es cierto?, que necesitamos. Según Corintiyim Aleph, cuando invocamos a Don Yahshua, ¿no es cierto?, estamos en el Ruach. Eso es lo que dice, nadie puede invocar a la Don Yahshua si no está en el Ruach. Entonces, yo puedo testificar también que cuando invoco a Elohim desde lo profundo de mi Ruach, tengo la convicción, la conciencia, tengo esa conciencia del Ruach, esa revelación que viene de que estoy en Ruach tocando Elohim. Es una, ¿cómo puedo decir? Sensación, entre comillas, diferente de muchas, de cómo estaba antes, ¿no es cierto? Entonces, desde el día en que me dijeron que iba a recibirlo en mi interior hasta hoy, nunca dejé de hablar con él, literalmente, en mi compañía constante, en todo momento, hasta para los comentarios más triviales de mi vida cotidiana, ¿sí? Puedo estar haciendo cosas y estar hablando con él de una forma como estaría hablando con otra persona, ¿no es cierto? En alguien de mi familia, alguien común, ¿no es cierto? Aún así, a veces necesitamos activar las aguas. Es una cosa diferente todavía. Es una comunión mucho más fuerte, mucho más intensa. El fluir es completamente diferente. Y necesitamos hacerla fluir porque se detienen si no somos constantes. Necesitamos hacerla fluir siempre. Y esto sucede normalmente cuando las cosas del mundo nos distraen, ¿sí? Cuando permitimos que la carne tome el control de nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a mover las aguas en toda situación. Como desde el primer día empecé a hablar con él y nunca aparece, y me sorprende también muchas veces que las personas siempre preguntan lo mismo, y los apóstoles también fueron los primeros, ¿cómo orar? ¿No es cierto? Durante muchos años me sorprendió que la gente no comprendiera la orden de Shaul en Tesalonicenses cuando dice, oren sin cesar.
¿no es cierto? Este hablar con Él en todo el tiempo es orar sin cesar. ¿Sí? No es, estén todo el tiempo haciéndole pedido, no se trata de eso, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para estar orando sin cesar? Podemos estar hablando con Él todo el tiempo, sin cesar, como si habla con una esposa o un esposo, ¿no es cierto? Como si yo estoy conviviendo con alguien. Estoy hablando todo el tiempo con él, con un compañero de trabajo, inclusive tenemos a veces más conversación con la persona que la que podemos tener con él y él está dentro nuestro, ¿no es cierto? Entonces, este hablar con él todo el tiempo es justamente orar sin cesar. No tiene secreto en sí, realmente, ¿sí? Es simplemente tomarlo como alguien que existe. Tomarlo como alguien que está ahí, ¿no es cierto? Hasta ahora lo hemos venido ignorando, hablemosle, está ahí, ¿no es cierto? O sea, no tengo que sacar turno para hablar con él, no tengo que hacer grandes rituales para poder alcanzarlo. En medio de mis cosas simplemente me dirijo a él y le hablo. ¿Sí? Es una cosa simple. Cuando estoy haciendo cosas, mis consultas o comentarios pueden ser un tanto triviales a veces, ¿sí? Relacionados con las cosas cotidianas inclusive, como cuando estoy limpiando, por ejemplo, ¿no es cierto? Estar haciendo consultas triviales, otras veces son conversaciones relacionadas con el aprendizaje, son cosas un poco más profundas, pero otras veces es invocarlo, es hacer fluir las aguas. En ese momento sí tenemos una comunión mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más en contacto, ¿no es cierto? Todas estas son experiencias con Mashiach en nuestro Ruach y cada una es diferente en su intensidad, ¿no es cierto? Y en lo que obtenemos, ¿sí? Pero nos enseña cómo estar en su presencia constantemente. Tengamos esta práctica en nuestra vida diaria y se hará parte nuestra, cada vez más se hace parte nuestra. Llega un momento en el cual no podemos vivir sin esa parte, ¿sí? Y de esta manera el río de aguas vivas fluirá y saltará finalmente en nuestro interior a la vista de todo el mundo. Ya que podemos invocar a Elohim sin cesar, podemos orar sin cesar. Entonces ya hemos resuelto esa parte, ese problema que muchos tenían. Quizás al invocar a Elohim, el invocarlo, ¿no es cierto?, se convierta finalmente en parte de nuestro vivir hasta invoquemos cuando estamos dormidos, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Nosotros los que buscamos a Elohim, tenemos sed de él, debemos invocar su nombre continuamente. Eso es lo que nos dicen las escrituras, ¿sí? Hablar con él como una esposa habla con su esposo. Y nosotros somos su esposa, nosotros somos la novia, ¿no es cierto? Siempre que invocamos a Adón Yeshua, sentimos dentro de nosotros que Elohim es verdaderamente uno con nosotros en el Ruach. Podemos invocar al Adón en cualquier lugar, en cualquier momento, como dijimos, y especialmente cuando estamos por caer en alguna tentación. Esta es una solución también muy práctica para muchas cosas. Cuando estemos, por ejemplo, a punto de perder la calma, si invocamos a Adón Yeshua, su nombre, solamente invocarlo, es traer su presencia a nosotros. Y en ese momento, en lugar de tratar de suprimir nuestro enojo en la carne, ¿sí? Simple y sencillamente el enojo se disuelve. Yo les aseguro. Si invocamos a Elohim en ese momento, el agua viva va a aplacar, va a apagar literalmente el fuego de nuestro enojo. El agua siempre apaga el fuego, ¿no es cierto? Invocar a Elohim significa verdaderamente beber del agua viva y aplicarla a nuestra vida cotidiana. Algunos creyentes no están de acuerdo en invocar al nombre de Elohim y prefieren tener contacto con él de manera silenciosa. ¿Sí? No estoy diciendo que tenemos que invocarlo de una manera ruidosa, ni a los gritos, ni hablar todos juntos como se hacen en muchos lugares, no se trata de eso tampoco. Tampoco estoy diciendo que necesitamos estar a los gritos en casa y que todo el vecindario se entere que estamos invocando a Mashiach. No es eso tampoco, ¿no es cierto? Sino que hay veces que lo podemos hacer por dentro, que es necesario hacerlo por dentro, y hay veces que es necesario que lo podemos hacer por fuera. Si estamos en casa, podemos hablar con ellos. No dije gritar, dijo hablar. Entonces, en ese sentido, podemos estar hablando normalmente, ¿no es cierto? Invocando su nombre, de cualquiera de las dos maneras él se va a presentar, ¿sí? Entonces, quiero señalar de cualquier manera que invocar el nombre de Elohim ocupa un lugar importante en las escrituras, ¿sí? Y que este asunto ya arranca desde Bereshit. En el capítulo 4 dice, y a Shet a su vez le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces cuando se comenzó a invocar a Yahweh por su nombre. La palabra hebrea traducida a invocar, ¿sí?, es kará. La palabra kará, que significa llamar afuera, ¿no es cierto? O sea, llamar a alguien para que salga, por así decir. Y es usada en muchas variantes, muchas expresiones, porque nuestro lenguaje es mucho más rico en vocabulario que lo antiguo, ¿no es cierto? Pero siempre todas estas expresiones son audibles.
Siempre es algo que justamente llamar a alguien necesito hacerlo audiblemente porque si no la persona no va a venir, ¿no es cierto? Por lo tanto, invocar según las escrituras significa llamar a una persona por su nombre en voz alta, ¿sí? Eso sería invocar. Aunque se puede orar silenciosamente, invocar debería ser audible. Realmente tiene que ser audible. El Adón Yeshua es una persona viva, es una persona cercana, está disponible a nosotros, está en nuestro interior, ¿sí? Así que siempre que invocamos su nombre, Él responde. Algunos siguen pensando que cuando oramos a Elohim y lo invocamos, tenemos que ser educados y reverentes, orando en el momento y en el lugar apropiado, ¿no es cierto? Hay muchos que se inclinan por una serie de ritualismos, ¿no es cierto? Hola, hola Mariela, había sentado, hola Blanca, hola Andrés, bienvenidos. Recién ahora me aparecen. Entonces, algunos entonces piensan que las cosas son es el ritualismo, ¿no es cierto? Este es un concepto religioso y no es nada práctico, no es nada vivo en sí, sobre todo. El Adón es nuestra agua viva. Si nos preocupa más la educación o la reverencia que el beber, Yahweh va a decirnos, no quiero tu reverencia, quiero que bebas del agua viva. Preparé el agua para que la bebieras, no para que te inclinaras delante y la reverenciabas, ¿sí? Entonces, quiero que me bebas. La manera de honrarme justamente es beberme, porque es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es obedecerme, esa es la forma de honrarme, obedecer lo que digo, ¿sí? Entonces, Él quiere fluir en nuestro interior, y eso es un hecho, no quiere que le levantemos templos secos. Entonces, las religiones siempre levantan cosas secas, sin vida, y Él quiere fluir ríos, ¿sí? ¿Qué diferente es esto entonces del concepto religioso de reverencia y formalidad normal de cualquiera de las religiones que nos puedan venir a la cabeza? En lugar de preocuparnos por el formalismo religioso, bebamos a Mashiach todos los días. Anteriormente, alenté a los santos a dedicar un tiempo a solas con Elohim cada mañana, ¿no es cierto? En otras series de posts. Ahora, aunque no me retracto de esto, no estoy diciendo que no, ¿sí? Puedo decir que si saben cómo beber a Elohim, pueden olvidarse de apartar cierto tiempo para contactarlo, porque una vez que aprendemos a invocarlo todo el tiempo y estar en su presencia todo el tiempo, conseguimos estar en su presencia en cualquier momento. Pero esto es justamente algo que se logra con la práctica. Entonces, al principio siempre es necesario apartar un tiempo y el mejor tiempo es siempre el de la mañana. Invoquemos a Elohim donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Acostumbrémonos a hacer eso en cualquier momento, ¿no es cierto? Bebámoslos todo el día, ¿sí? Estemos en su presencia todo el día porque es lo que a Él le agrada, a Él le encanta que lo bebamos, ¿sí? No solamente cuando nos acordemos, como si el resto del día Él no hubiera estado ahí mientras lo ignorábamos, pasábamos adelante, íbamos y veníamos, estaba ahí sentado y nosotros seguíamos pasando adelante y ni lo mirábamos, ¿no es cierto? Ahora que comprendemos, ahora que sabemos, no podemos seguir pasando ante Él mientras nos afanamos con nuestras pavadas mundanas, ¿sí? Sin siquiera dirigirle la palabra, como si fuera invisible, como si fuera una cosa, un mueble de la casa, ¿sí? Realmente para muchos Él es invisible porque no lo ven, porque usan los ojos de la carne, pero Él está ahí todo el tiempo. Necesitamos usar los ojos del Espíritu, del Ruach. Acostumbrémonos a vivir todo el tiempo en su presencia y para fortalecernos bebamos, ¿sí? del agua, ¿no es cierto? Que en todo momento bebamos de este agua. Tenemos que olvidarnos de todo formalismo y ocuparnos de beber el agua viva, ¿sí? Esto no quiere decir tampoco pasemos al libertinaje, obviamente, pero el legalismo, el formalismo excesivo seca todas las cosas. Lo único que hace el formalismo en sí es matar, ¿no es cierto? Es secar. No necesito estar vestida y peinada con los dientes cepillados para dirigirme a Él. Él me creó, sabe cómo soy. Puedo dirigirme, hablar con Él, orar e invocarlo, beberlo mientras me visto, desde que abro los ojos hasta que los cierro, en todo momento y en toda situación, ¿sí? Lo que necesito es comerlo, es beberlo, respirarlo todo el tiempo para que Él fluya en mi interior y sea mi río de aguas vivas, ¿sí? Eso que necesitamos es ingerir a Yahshua de una manera pura, invocándolo. Entonces vamos a recibir esta provisión de agua viva. Invocar el nombre de Elohim entonces soluciona todos nuestros problemas. Si están llenos de tristeza y preocupaciones, invoquen a Elohim. Si están desalentados, desanimados o distraídos, ¿no es cierto?, con cosas del mundo, invóquenlo. Invóquenlo cuando estén débiles y cuando estén fuertes, ¿sí? Al invocar van a recibir y van a beber el agua de vida, el agua viva realmente. Jacob, Santiago, dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Estas son las formas justamente de invocar a Mashiach.
En quinto lugar, beber y adorar a Yahweh. Entre los creyentes existe un problema fundamental, particularmente entre los que se encuentran en el cristianismo organizado, ¿sí? Acerca de la adoración religiosa de Elohim. Incluso muchos incrédulos tienen el concepto de adorar a Elohim de una manera religiosa. Si les preguntamos a los incrédulos, tienen normalmente una idea generalmente catolizada de lo que es, de cómo es un ritual, ¿no es cierto? En la cual hay que hacer cosas. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, más o menos tienen una idea, ¿sí? La carne siempre cree que tiene que hacer realmente, ¿sí? Pero el Ruach sabe que le basta con ser, y son dos cosas diferentes. Para eso necesitamos modificar nuestra constitución interna. Los religiosos piensan que deben adorarlo como aquel que es omnipotente y trascendente, y él lo es ciertamente. Consideran al Elohim Todopoderoso como el objeto de su adoración. Este concepto forma parte de su misma naturaleza y en el fondo es una idolatría. Podemos idolatrar al propio creador, ¿sí? Podemos convertirlo en un objeto de adoración idólatra. Parece contradictorio, ¿no es cierto? Pero se puede ser idólatra alabando a Yahweh de cualquier manera. Esto sorprenderá a muchos, sin duda, pero si se detienen un momento para ver las cosas, van a comprender que muchos religiosos han levantado para sí mismos altares entronizando a un Dios al que han llamado Yahweh. ¿Sí? Se lo han inventado, ¿sí? También lo llaman por otros nombres, ¿sí? Pero se refieren siempre al Elohim de las Escrituras, de cualquier manera. Cada religión tiene el suyo, ¿no es cierto? Pero a este ídolo, ellos lo sirven en su carne, y para ellos es un ídolo más, junto con otras cosas que tienen en sus vidas. Es un ídolo más, simplemente. Un ídolo es una cosa muerta con la cual el idólatra establece una relación de adoración, pero esa relación es unilateral, ¿sí? Porque evidentemente del otro lado no hay respuesta, ¿no es cierto? Sabemos que los ídolos son falsos. Sin embargo, muchos han levantado una falsa imagen del Elohim de las Escrituras y lo han idolatrado con sus supersticiones, fanatismos, rituales muertos, paganismos, legalismos, etcétera, ¿no es cierto? Ellos adoran una cosa que no tiene vida, pero se han hecho un Dios a su propia imagen y semejanza, para sus gustos, ¿no es cierto? Y se lo han elaborado como ellos querían. Para guardar las apariencias mantienen ciertas similitudes y aseguran que adoran al Altísimo, ciertamente, ¿no es cierto? Y lo llaman de esa manera. Pero en verdad están adorando un ídolo y no se dan cuenta. El problema grave está en el autoengaño, y esa es una cosa contra la cual es muy difícil luchar, ¿no es cierto? Porque es muy difícil mostrarle a un ciego lo que no consigue ver, ¿no es cierto? Cuando no acepta que la persona que está ciego, ¿sí? Cuando se habla de estas cosas, la mayoría piensa que es el vecino al que le está pasando, ¿no es cierto? Y nunca se dan por aludidos y mucho menos se ponen a pensar, ¿será que me toca? ¿No es cierto? Tendría que revisar algo de mi vida, a ver si estoy haciendo eso. Ni siquiera eso, ¿no es cierto? Siempre es el vecino. Pero la forma de discernir la diferencia está, como siempre, en los frutos. Y ahí está el resultado. Hay fluir del Ruach. Si el Ruach no fluye, si los ríos de agua viva no saltan y salpican a todos, ¿sí? No hay, evidentemente, sino falsos ídolos. Hay muerte espiritual. Y eso puede ser de muchas formas representado, ¿sí? Yahweh es Ruach y es necesario que lo adoremos en Ruach. De manera que todo esfuerzo en la carne solo dará como resultado la muerte. Las Escrituras nos piden adorar a Elohim, así que sabemos que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Eso es una orden, pero ¿cómo debemos adorarlo? Dicen Yahanan 4, pero viene un tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Elohim es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. La palabra de Yahweh revela claramente que debemos adorar a Elohim, ¿no es cierto? Sin embargo, todos se preguntan todavía, y es una pregunta que todos se hacen hoy en día, ¿cómo adorarlo? ¿No es cierto? Y cada uno tiene su método, eso es lo peor de todo. Los judíos y los musulmanes tienen su manera de adorar, los católicos y los que están en las denominaciones tienen sus propias maneras, cada uno tiene su forma, ¿no es cierto? En realidad, todas las diferentes maneras religiosas de adorar están equivocadas, lo sabemos. Hasta la samaritana de Yahanan, ¿no es cierto? En Yahanan capítulo 4 tenía un concepto erróneo de cómo adorar a Elohim. Ella fue a preguntar porque quería confirmar su postura, ¿no es cierto? No fue a preguntar si estaba bien o si estaba mal, no. Ella quería confirmar, ella quería que le dijeran que sí, así se quedaba tranquila. Y esa es la postura de muchos, ¿no es cierto? Sin embargo, ella después tuvo una buena reacción, ¿no es cierto? Porque aceptó lo que Mashiach le estaba diciendo. Y Yeshua le reveló que la manera adecuada de adorar a Elohim no consiste en estar en un lugar físico, sino en nuestro Ruach. No es una cuestión de cómo hacer o dónde hacer ciertas cosas, sino en
qué plano estamos encontrando, en qué plano nos encontramos con él. Si nos queremos encontrar con él en el plano material, en la carne, no va a funcionar. Según Yohanan 4, adorar a Elohim en nuestro ruach entonces consiste en beberlo. No tengamos a Elohim como un objeto de adoración al que adoramos en el alma, ¿sí? En la carne, mientras nos esforzamos por hacer parecer nuestra adoración como algo espiritual, ¿sí? Se pueden poner los ojos en blanco, pero no por eso estamos realmente en el ruach. No olvidemos que el alma puede hacer una imitación más que aceptable de las cosas, tan aceptable que convence hasta el propio usuario, la propia persona que está haciendo eso queda convencida. Inclusive, y peor aún, podemos también avanzar y tratar de adorarlo en el ruach, es decir, con el órgano correcto, pero la manera sigue siendo equivocada. Muchos han avanzado, pero siguen mezclando las cosas, ¿no es cierto? Postrarnos delante de Elohim no es la manera adecuada en sí de adorarle, beberlo a él como el agua de vida, sí lo es. Él quiere eso, no quiere todos los otros rituales, ¿no es cierto? Sino que lo que quiere es que lo bebamos. De la misma manera no quiere un fariseo que se autoproclame en su presencia agradeciéndole, mira qué buena obra, qué maravillosa obra hiciste acá, este vaso maravilloso que soy yo, sino quiere el derramamiento del pecador, ¿no es cierto? Es una forma diferente de encontrarnos con él, ¿sí? Entonces, hay momentos en los que el ruach mismo nos lleva a postrarnos, ciertamente, eso sucede también, no es que no haya que postrarse, sí, sí, sucede, a todos nos va a suceder en algún momento de la vida y más de una vez, ¿sí? Otros nos lleva a arrodillarnos, ¿sí? Pero esas son las direcciones que el ruach nos da para determinados momentos y situaciones, no es en todo momento. Si lo tomamos con una cosa fija, termina convirtiéndose en un ritual, no hay fluir en sí, en la vida, ¿sí? Él no desea ser el objeto de nuestra adoración. Él no desea ser objeto, entendamos eso, ¿sí? No desea ser esa cosa que ponemos acá y bueno, vamos a arreglar todo alrededor para poder adorarlo. Entendamos el punto de lo que él no desea. Él no quiere que la gente vaya a un lugar a inclinarse delante de él, ni siquiera simbólicamente, ¿sí? Mientras sus corazones sigan en otro lugar. Él lo que quiere son personas que lo adoren en el ruach, ¿sí? Estas personas, si lo adoran de esa forma, los ríos de agua viva no están corriendo en su interior y de esa manera él no está pudiendo hacer nada. Él está allá y nosotros acá haciendo cosas y él no consigue entrar. No le hemos abierto la puerta, esa es la cosa. Al contrario, Él viene como el agua viva para que lo bebamos, justamente. Él quiere que lo bebamos. Cuando bebemos de Él como el agua de vida, lo adoramos de una manera genuina, sin importar ni el lugar ni la forma en que lo hacemos. Beber a Elohim con nuestro ruach es adorarlo en verdad. La reunión de la mesa de Mashiach es una reunión de adoración, ¿no es cierto? Y ha sido muy mal comprendida ya desde el comienzo, como vemos que el apóstol tuvo que reprender a algunos corintios ya en aquellos momentos, ¿no es cierto? Recordar a Elohim en su mesa, partir el pan y compartirlo con los hermanos, es adorarlo también, ¿no es cierto? Pero es una adoración corporativa, es una adoración diferente. La manera de adorar a Elohim en esa reunión no es arrodillarnos ni postrarnos. No es eso lo que se está haciendo en ese momento, evidentemente, ¿sí? Sino comer el pan y beber el vino para recordar que Él es nuestro alimento, justamente. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un símbolo visible. Estamos pintando un cuadro, justamente, de lo que sucede en nuestro interior, lo que debería estar sucediendo en nuestro interior. Comer y beber constituyen una verdadera adoración, ¿sí? Pero esto podemos hacerlo también en nuestra casa, con nuestra familia, al comer nuestros alimentos, aunque no estamos hablando de lo mismo realmente. También podemos estar comiendo en casa y podemos estar partiendo los alimentos, pero no es lo mismo. La cena de Mashiach es un memorial que se realiza en el cuerpo con la congregación y no en casa, ¿sí? Porque lo que recordamos es no solo el sacrificio de Mashiach a nivel personal, sino su derramamiento como ruach para unificarnos a nivel corporativo. No solamente que comemos la carne, sino también bebemos la sangre, ¿no es cierto? Bebemos las aguas. O sea, lo recordamos comiendo y bebiendo en familia, y esa familia es la del cuerpo. Todos tenemos que agradecer y bendecir los alimentos en la mesa, sea que estemos solos o estemos en familia, no interesa eso. Esa es una cosa básica, ¿no es cierto? Bendecir los alimentos que vamos a comer. Pero la cena memorial es algo que se realiza con la congregación, es el partir y repartir el pan y compartirlo en la congregación, ¿sí? Por eso el partir el pan que tantas veces se menciona, ¿no es cierto? Se parte y se reparte entre los miembros. Si los miembros de nuestra familia son parte de la congregación, gloria a Él, ¿no es cierto? ¿Qué más queremos? Es una alegría totalmente. Aún así
el memorial debe extenderse al resto de la congregación y no a un ritual familiar nada más, ¿no es cierto? Necesitamos ampliar esas cosas porque no alcanza con la célula base, por así decir. Si la tenemos junto, como ya digo, gloria, pero tenemos que llevar la célula al resto de la familia. Recordar a Elohim, entonces, comiendo y bebiendo, es adorarle en comunión, que debe unirnos con los hermanos, porque estamos conmemorando a nuestro hermano mayor, que el cabeza de la nueva humanidad en la cual hemos nacido, ¿no es cierto? Y de la cual formamos parte como cuerpo. Y esto lo hacemos comiendo y bebiendo, que es la cosa que hacemos espiritualmente también. Eso es porque también estas cosas suceden porque pocos creyentes han visto que Elohim desea forjarse a sí mismo dentro de nosotros, ¿no es cierto? O sea, todas estas posiciones equivocadas de las personas es porque ellos no han visto esta posición. Generalmente la gente tiene una idea de un Dios afuera, ¿no es cierto? Un Dios aparte. No saben muy bien cómo aproximarse, cómo hacerlo personal. A veces más o menos tendrían ganas, muchos tienen ganas, pero no saben cómo, ¿no es cierto? Entonces, algunos pueden decir que sí, que lo sabían, pero ninguno puede explicar cómo eso ha estado sucediendo en ellos mismos, ¿sí? Si es que ha estado sucediendo. Esto es porque, de hecho, generalmente no ha estado sucediendo. La mayoría de los creyentes solamente sabe que Elohim es Elohim, ¿no es cierto? Que somos sus criaturas, Él es el creador, ciertamente, caímos y que por amor a nosotros, Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros en el madero y cumpliera la redención, ¿sí? Los creyentes genuinos también se dan cuenta de que Él resucitó y después mandó al Ruach, ¿no es cierto? Todas esas cosas más o menos se entienden y son aceptadas, ¿no es cierto? Y son bastante comprendidas, ¿no es cierto? Pero después, según el concepto natural, las escrituras son usadas como un libro de ética para enseñar a los creyentes a glorificar a Elohim en un diario vivir que nos santifica, por así decirlo, ¿cierto? Y acá entra la parte que a tantos les interesa y tantos preguntan, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo me pongo? ¿Dónde no me pongo? ¿No es cierto? ¿Qué cosas que creen que los van a transformar mágicamente en algo que quieren llamar de santo, ellos quieren llegar, ciertamente, esa es la intención del corazón, ¿no es cierto? No es que la intención esté mal, ¿sí? Pero no es la forma correcta y no es el camino correcto, porque como vemos, el camino no es hacer, sino ser. Y para eso necesitamos el fluir de las aguas. Finalmente se les enseña que después de su muerte o después de que Elohim vuelva, ellos van a pasar la eternidad con él. No vamos a entrar en los detalles acerca de cómo y dónde ni cuándo, ¿sí? Por supuesto, las escrituras sí enseñan estas cosas, no vamos a negarlo, no las estamos negando. Para nada, ninguna de estas partes podemos negarla. Sin embargo, estas enseñanzas son superficiales, están solamente arañando la superficie, ¿sí? Son solo la puerta de entrada a una cosa muy superior que la mayoría insiste en ignorar olímpicamente. Se entran y se quedan en la puerta de entrada y no miran al resto de las cosas que tenemos para disfrutar. Y encima nos quejamos, ¿no es cierto? Nos paramos ahí y empezamos a reclamar de que fea la puerta, ¿no es cierto? Y es porque no hemos entrado dentro del salón. Entonces, estas cosas no son el centro de la revelación de Elohim en las Escrituras, solamente la puerta de entrada, ¿sí? Esta es solo la parte que la mayoría han comprendido porque comprenden que nos beneficia ciertamente la salvación, sí, caramba, si nos beneficia. Y por eso la gente se queda solo con esa parte generalmente. Pero el resto es para gloria y beneficio de Yahweh. Ahora viene la otra parte en la cual somos transformados para su gloria, para su beneficio. Esa parte no le gusta a nadie. ¿Sí? Esa parte es la que dejan de lado, ¿no es cierto? Entonces, es más cómodo quedarnos evidentemente con la salvación y listo, ¿para qué esforzarnos para más, ¿no es cierto? Si ya la tenemos, no nos la va a quitar, ya la tenemos, entonces ¿para qué esforzarnos? Pero el centro de la revelación divina es que Elohim nos creó y nos redimió a fin de forjarse Él a sí mismo en nuestro interior, ¿sí? Y ser nuestra vida, convertirse en nuestra vida, en nuestra propia naturaleza, convertirnos a todos en Mashiach, en copias de Mashiach, ¿no es cierto? Y eso es lo que desea hacer y lo que está haciendo y lo que va a terminar haciendo de cualquier manera, aunque quiera, no es cierto. Pero la mayoría insiste en adorarlo como se adora un palo vestido y no como un Elohim vivo. Y ahí está el problema para muchos, ¿no es cierto? El problema de la sequedad que muchos tienen. Y sin embargo, en su interior hay deseo de salir de esa sequedad. Nosotros en la restauración de Elohim, entonces tenemos que tener una visión completa de esta revelación y mostrarla a los demás, porque muchos están buscando realmente una cosa que no saben cómo ni dónde encontrar. Y está en su interior, realmente. Si tenemos esta visión, nuestro concepto de adoración, tanto el personal como el corporativo, va a ser regulado por el comer y el beber.
Entonces, Elohim se forja a sí mismo dentro de nuestro ser mientras comemos y bebemos de él. Como nuestro alimento y agua, él entra en nosotros para ser uno con nosotros orgánicamente. Esa es la transformación. Lo que ingerimos al comer y beber se hace uno con nosotros de esta manera, ¿no es cierto? Penetra en nuestra fibra, se convierte en nuestro tejido orgánico, nos alimenta y nos nutre y pasa a formar parte de nuestras células, del crecimiento de nuestras células y de nuestro cuerpo físico, realmente, ¿no es cierto? Y eso sucede lo mismo exactamente a nivel espiritual. Cuando los alimentos que ingerimos son asimilados, llegan a ser nuestro constituyente. Nosotros debemos asimilar al Ruach para que llegue a ser nuestro constituyente también, ¿sí? Cuando las personas andan por ahí comiendo aquí y allá, un poco en cada lugar, porquerías y comidas chatarras disfrazadas de sana doctrina, ¿sí? Se hinchan pero no se nutren. Esa es la verdad, se hinchan pero no se nutren, de la misma manera que sucede en la vida real, ¿no es cierto? Por eso andan muy hinchados, muy convencidos de sí mismos, pero llenos de aire. Pero la verdad es que somos constituidos de lo que comemos y bebemos. Y esa es la triste verdad, ¿sí? Tanto en la esfera espiritual como en la esfera física. Y solo podemos producir fruto de la misma especie que lo que comemos. No podemos producir otro tipo de fruto. Si comemos doctrinas de hombres, tradiciones humanas, legalismo, paganismo, lo que sea, eso vamos a hacer, eso será nuestro fruto. No podemos producir otra cosa con ese tipo de alimentos, ¿sí? Con ese tipo de ADN, porque la comida modifica nuestro ADN, y lo sabemos. Pero si comemos el maná y bebemos el agua de vida y hacemos fluir al Ruach en nuestro interior, invocando a Mashiach, compartimos este fluir con los hermanos, estamos siendo edificados en la novia y estamos creciendo, tanto individualmente como corporativamente, ¿sí? Mediante el comer y el beber, la novia se hace una con el Ruach. Y eso es lo que importa. No olvidemos que no es solo Mashiach quien llama a los que tienen sed. La novia también está convidando a beber, ¿no es cierto? Porque ella ya ha bebido, ella ya tiene ese fluir en su interior. Solo necesita manifestarlo un poco más. En el mismo momento en que Yahshua hablaba con la samaritana, los sacerdotes en el templo estaban adorando a Elohim de una manera formal, ¿no es cierto? Porque estaban en la misma situación, ¿no es cierto? Una manera sistemática y ya prescrita según sus fórmulas, ¿no es cierto? Y muchas de ellas adaptadas a su propio gusto, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es, ¿dónde estaba en ese momento Elohim? ¿Estaba con los sacerdotes o estaba con Mashiach en el pozo con la mujer de Samaria? Ya sabemos que estaba sentado al lado de la mujer, ¿no es cierto? Estaba al lado de la samaritana. Él se reunió abiertamente con ella, lejos del templo y del altar, ¿no es cierto? Sin ninguna formalidad religiosa, sin ningún tipo de ritual, de forma abierta, de forma fluida, literalmente. Finalmente, esta mujer bebió del agua vida y ofreció una verdadera adoración a Elohim, dio un gran testimonio entre todos los su pueblo, siendo la vida que ella estaba llevando, ¿no es cierto? De cualquier manera, ella dio un gran testimonio y muchos fueron salvos, dice, ahí lo llamó para que fueran a Mashiach. En ese momento la verdadera adoración a Elohim no era ofrecida por los sacerdotes en el templo, sino por la samaritana que bebía del agua viva. Esto mismo sucede hoy en día, ¿no es cierto? Los sacerdotes estaban adorando a Elohim en vano. La mujer samaritana lo adoró en realidad al beber de él, ¿no es cierto? Al dejarlo, permitirle fluir literalmente. El Ruach, como el agua viva, entonces fue infundido en su interior y en el interior de muchos otros también. Elohim estaba buscando la verdadera adoración y la recibió de esta mujer samaritana, ¿no es cierto?, que no tenía aparentemente los requisitos que el mundo le daría, ¿sí? En todas las escrituras vemos muchos ejemplos de este tipo de cosas, en los que Mashiach estaba todo el tiempo contraponiendo la postura rígida del legalismo farisaico contra la verdadera adoración espiritual. ¿Cuál vamos a elegir nosotros? Esa es la cuestión de vida para cada uno. Los creyentes contemporáneos necesitan ver lo que es la verdadera adoración. Tal como los sacerdotes en el templo estaban ciegos, ¿no es cierto?, ellos a lo que es la verdadera adoración, muchos creyentes hoy también. Pueden hacer muchas cosas que tengan toda la apariencia de ser algo correcto, ¿no es cierto?, pero siguen siendo cosas muertas. Yahweh ya condenó estas cosas en el Tanaj, y Yeshaya en el capítulo 1 dice: Yahweh, ¿qué necesidad tengo yo de todos sus sacrificios? Estoy hastiado de ofrendas quemadas de carneros y del cebo de animales engordados, de la sangre de toros, y no me deleito en corderos y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí, ¿quién pidió eso de ustedes? No pisoteen más mis atrios. Traer oblaciones
Es en vano, el incienso me es ofensivo. Los novilunios, los Shabbatot, la proclamación de solemnidades, asambleas con iniquidad, no puedo soportarlas. Sus novilunios y festividades los aborrezco. Han venido a ser una carga para mí, no puedo soportarlas. Y cuando ustedes extiendan sus manos, yo apartaré de ustedes mis ojos. Aunque oren extensamente, yo no escucharé. Sus manos están llenas de crimen. Lávense y límpiense, aparten sus malas acciones de mi vista. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Dedíquense a la justicia, ayuden al oprimido, apoyen los derechos del huérfano, defiendan la causa de la viuda. Y Abu estaba diciendo que todas las cosas que la gente hacía, convencida de que lo estaban adorando, ¿sí?, en verdad a él le repugnaban. Eso es algo que debería alertarnos, ¿no es cierto? Veamos bien, eran cosas que estaban prescritas. En su gran mayoría, todas las cosas que él menciona son cosas que estaban prescritas por él mismo, ¿no es cierto? Que habían sido ordenanza. Sin embargo, ellos, ayer como hoy, las guardaban como sepulcros blanqueados. Su interior estaba lleno de inmundicias, como él les echa en cara, ¿no es cierto? Seguían siendo egoístas, codiciosos, divididos, explotadores, ¿no es cierto? Mentirosos y todas las cosas que él les echa en cara. Sus festivales y rituales eran impecables. Hoy también lo son, ¿no es cierto? Pero su interior estaba lleno de huesos muertos y el ruaj de agua viva no fluía en ellos. La adoración sin la vida del agua del ruaj es inmundicia a los ojos de Yahweh. Tengamos eso en cuenta. Es hora de dejar de buscar en las cosas muertas y empezar a adorarlo como él dijo que debía ser, en ruaj y en emet. En el transcurso de los siglos, la mayor parte de los creyentes han sido como los sacerdotes del templo, lamentablemente. Solo unos pocos han adorado a Elohim en Ruach, bebiendo de él como del agua viva, verdaderamente. Sin embargo, como lo señalamos y recalcamos en este mensaje, esa es la manera adecuada de adorarle. No tiene que quedar en un sermón, en una charla, en un video, ni nada. Tiene que pasar a ser nuestra parte de vida, literalmente. Tenemos que reconocer que todavía nuestra manera de reunirnos sigue de manera subconsciente o inconsciente bajo la influencia de nuestro trasfondo religioso. Cuanto más entramos en la verdadera adoración a Elohim, al beberle como el agua viva en el Ruach, más nos damos cuenta de lo deficiente que han sido todas nuestras prácticas. ¿Sí? Por la misericordia de Elohim he llegado a ver la adoración que Él desea. Él la está mostrando, ¿no es cierto? Él nos está mostrando día a día cómo esa cosa tiene que ser diferente y tiene que ser viva sobre todo. Debido a esta visión que él nos muestra, no me importa la religión, por eso me salí también, ¿no es cierto?, de tantas cosas muertas y ni siquiera las prácticas, ¿no es cierto? En realidad no necesitamos ninguna práctica, ¿sí? Nuestra necesidad consiste en que veamos que hoy nuestra Elohim ha pasado por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la muerte en el madero, resurrección, ascensión y entronización para llegar a convertirse en el Ruach que contiene todas esas cosas y es un Ruach vivificante, ¿no es cierto?, para que lo podamos beber. Eso es lo que él quería lograr con todos esos pasos, no solamente salvarnos, ¿no? Que ese no era el punto central, ¿sí? Este es el Ruach compuesto, digamos, ¿no es cierto? El Ruach que ya tiene todas estas partes y que antes no podíamos recibir solamente después de la muerte de Mashiach, ¿sí? Y ahora tenemos un Ruach con el cual podemos beber de él. En Ruach somos uno con él, de otra forma no somos nada. ¿Sí? Estamos secos. Si vemos esto, que es el punto central de la revelación divina de las Escrituras, vamos a saber cómo beber a Elohim como el agua de vida. En las Escrituras vemos que el beber y el fluir del agua de vida van juntos, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver el sexto punto, hacer fluir los ríos de vida, justamente, de aguas vivas. El beber se relaciona con el fluir y los dos son una sola cosa. En Yahanan, Yahshua dice que si bebemos de agua viva, esta se convertirá en nuestro interior en un manantial que salta para la vida de la era. Nos referimos a este manantial cuando hablamos del fluir del agua de vida, ¿no es cierto? Encontramos el mismo principio en el capítulo 7 cuando dijo que el que cree en él y bebe, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no es cierto? Es el mismo principio. Por lo tanto, el beber y el fluir son dos aspectos de una misma cosa. Al beber hacemos fluir. Sin el fluir del agua de vida, también beberíamos en vano, ¿no es cierto? De hecho, si no fluimos no podríamos seguir bebiendo y eso le sucede a cualquiera. El beber queda anulado por la falta de fluir, porque las aguas estancadas son aguas de muerte. Si dejamos la cosa ahí se estancan y se mueren, de la misma manera que el maná se agusanaba, ¿no es cierto? Entonces el beber genuino del agua de vida depende del fluir. Usemos como ejemplo una manguera. Por un lado la manguera recibe el agua de la canilla y por el otro extremo salta
agua para la era, ¿no es cierto? La era es el tiempo en el que vivimos, como ya hemos estudiado en otra serie. La palabra traducida como eterno no significa eso, no significa algo eterno, sino que significa de la era, por el tiempo, un tiempo que no se sabe cuál es el fin, pero es el tiempo que corresponde a esa era, ¿no es cierto? Es un tiempo determinado para nosotros, no para Yahweh. Pero tiene ciertamente un fin, no es una cosa eterna. Entonces el agua que salta para la era es el agua que nosotros debemos ministrar al mundo y a la congregación. Ese es el agua que debe saltar de nosotros para la era. ¿Para qué? Para mojar la era, para salpicar la era, ¿sí? Todo lo que nos rodea. Se necesita que el agua fluya hacia adentro primero y luego hacia afuera, evidentemente. El recibir y el fluir se producen simultáneamente. Si no bebemos, no podemos fluir, no tenemos agua. Si no fluimos, no podemos seguir bebiendo tampoco. Esa es la cosa, porque es una cuestión de presión, ¿no es cierto? No podemos beber eternamente el agua, o sea, dejarlo ahí estancado, perdón, porque si no, el agua no va a poder fluir, así que tenemos que hacerla fluir. El hecho de que nuestro beber quede anulado por la falta de fluir es algo grave, realmente. Entre todos los creyentes genuinos que han bebido el agua, pocos han experimentado el fluir del agua verdaderamente. Algunos sí lo han manifestado y la gente se queda normalmente sorprendida y embobada de ver ciertas cosas, ¿no es cierto? La mayoría lamentablemente insiste en beber para adentro, por así decirlo, beber para mí, beber para mi barriga, por así decirlo, ¿cierto? Comer para mí, comer para la barriga. Tenemos esa idea porque la comida física es así, pero la carne es egoísta. Ya el espíritu no lo es. El espíritu es abierto, es fluido y es comunitario y es compartidor, digamos, por así decirlo, ¿no es cierto? Es todo abierto, ¿sí? Entonces, esa costumbre se ha trasladado también a lo que es la comida y la bebida espiritual, todo para uno mismo, para la edificación personal, ¿sí? Pero nada para el fluir. Entonces ahí se estanca todo nuevamente, se estanca, no sirve. Finalmente, esto hace que terminen dejando de beber, porque porque no hay espacio. El agua está ahí, está podrida, está pudriendo, ¿no es cierto? Pero no hay más espacio para llegar a otra porque no fluye. Si no sale nada de su interior, uno no puede seguir bebiendo del agua viva, evidentemente, ¿no es cierto? Solo el fluir puede mantener en movimiento esta corriente interna. Lo que mantiene la corriente no es la bebida, es el hecho de tomarla, sino la salida del agua, ¿sí? Eso es lo que mantiene el fluir del agua verdaderamente. Muchos creyentes no beben o no ven que su bebida no les sirve para nada porque beben para sí mismos sin fluir. Y la falta de fluir, de fluido, ¿no es cierto?, hace que el beber no sirva para nada. Y esto es grave. Además, la falta de fluir puede hacer desaparecer nuestra sed, obviamente. Llega un momento en que estamos tan llenos de ahí, no sale nada, estamos entupidos y no tenemos más sed. Sí, antes de empezar a beber del agua viva, teníamos sed. Ahora ya no tenemos más, ¿no es cierto? Es lamentable perderla. La predicación adecuada a la Besorá no consiste en ministrar el agua de vida a otros, sino en producir esa sed dentro de las personas para que ellos beban. ¿Sí? Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Ellos necesitan tener esa sed para acercarse a beber. Cuando la gente tiene sed, es fácil convencerla a beber, ¿no es cierto? Pero si la gente no tiene sed, no la convencemos, ¿sí? Los buenos vendedores saben cómo suscitar en la gente el deseo de comprar el producto que venden, ¿no es cierto? No estoy aprobando las reglas de marketing para las cosas espirituales, pero el principio en sí es válido. Es necesario despertar el deseo de beber este agua, que es lo que hace Yahweh también al exponer la carne y todas las demás cosas, ¿no es cierto? Despertar la sed. Sin este deseo la gente no tendría ningún interés. Si ya estuviéramos bebiendo, si Yahweh hubiera dejado que la gente encontrara agua cuando llegaba, no hubiera sucedido nada, ¿no es cierto? La gente hubiera bebido y no habría quedado expuesta a su carne. Por la misericordia de Yahweh nos ha incitado a esta sed, ¿no es cierto? A esta sed de él, del Ruach, ¿sí? Por medio de la predicación de la Besorá, ciertamente. Ahora es nuestra vez de hacer lo mismo con otros. Por eso necesitamos primero beber nosotros mismos. Nunca podemos fluir hacia los demás si no hemos bebido primero. Pero si no fluimos, ese agua se estanca, ¿no es cierto? Por eso muchos salen y van en el entusiasmo de la carne a hablar con otros, pero porque en verdad están felices. Todos estamos felices cuando recién recibimos todo, ¿sí? Pero aún no han ido hasta la peña a beber agua de vida, entonces no tienen nada para llevarle a los demás. No pueden despertar en otros la sed de algo que todavía no han experimentado. Tenemos que quedar impresionados de cuán importante es hacer fluir el agua de vida, recibirla, beberla y hacerla fluir. Si se detiene el fluir,
también se detiene nuestro beber, entendamos eso, por eso tanta gente está seca. Y si eso sucede, vamos a perder la sed. No solamente vamos a quedar secos, sino que vamos a secar a todos a nuestro alrededor, porque la sequedad es una cosa que se contagia, ¿no es cierto? Entonces, antes de avivar y de recobrar nuevamente nuestra sed, tenemos que pasar por un periodo de muerte espiritual. Eso es lo que va a suceder si permitimos que estas cosas lleguen a ese nivel, ¿sí? Después de pasar por este tiempo de sequía, vamos a ser levantados por el fin y nos llevará a arrepentirnos y volvernos a Él, ciertamente. Nuestra sed se avivará si es que obedecemos, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a beber nuevamente. En la doctrina, si deseamos que fluya el agua de vida, entonces necesitamos satisfacer nuestra sed. Eso es lo que dice la doctrina. Esto significa que si no estamos llenos de agua viva, no puede haber ningún derramamiento. El fluir viene del derramamiento, de estar rebosantes. Y eso a su vez viene de que nuestra sed sea satisfecha más allá de lo personal. Para fluir hacia afuera tiene que sobrar, ¿no es cierto? Por eso, desde el punto de vista de la experiencia, tenemos que esperar que nuestra sed sea satisfecha para poder fluir. ¿Sí? No podemos fluir antes de estar llenos, verdaderamente. La persona seca o medio llena no puede fluir tampoco. Ya que hemos empezado a beber de Elohim para satisfacer nuestra sed, debemos prestar atención a este fluir entonces. Si muchos de nosotros empezamos a beber del agua de vida hace tiempo, nuestro problema se relaciona más con el fluir que con el beber generalmente. Ahí viene el segundo problema, porque vamos avanzando y vamos aprendiendo y vamos tropezando y vamos aprendiendo y así avanzamos, ¿no es cierto? Al predicar la Besorá a los incrédulos, quisiera recalcar entonces la importancia del beber, pero al ministrar a los creyentes, ¿sí? Recalco la importancia del fluir. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos la Besorá a los incrédulos, necesitamos beber primero, ¿sí? ¿Para qué? Generar la sed en ellos, verdaderamente. Pero al ministrar a los creyentes necesitamos fluir, hacer fluir ese agua, esos ríos de vida entre los creyentes. Como creyentes entonces ya empezamos a beber del agua viva y eso es lo que necesitamos, ministrarnos unos a otros. Es difícil saber también si alguien está bebiendo o no, ¿no es cierto? A veces es difícil saber, pero fácilmente podemos ver si una persona fluye. Y ahí vemos la diferencia, ¿no es cierto? En el ejemplo de la manguera no podemos ver el agua dentro de ella, no sabemos si hay agua dentro de la manguera o no, ¿no es cierto? Pero cuando vemos que el agua sale, ¿no es cierto? Y fluye, podemos saber que hay agua dentro de esa manguera, ¿no es cierto? Del mismo modo, yo no puedo ver el fluir del agua viva hacia adentro, ¿no es cierto? Cuando va entrando hacia adentro de nadie, pero puedo ver el fluir hacia afuera. Por eso Mashiach asegura que por los frutos conoceremos a cada uno, o sea, por lo que cada uno produce, saca hacia afuera, ¿sí? Quizás no sepamos si el agua fluye dentro de nosotros, pero ciertamente sabemos cuándo fluye hacia afuera. Y este tipo de fluir es evidente y es, por así decir, visible, ¿no es cierto? Se manifiesta. Quizás algunos se pregunten lo que significa que el agua de vida fluya de manera práctica. El fluir puede ser comparado con eliminar algo con agua, ¿no es cierto? Eliminar alguna cosa negativa con agua. Limpiar un tubo, por ejemplo, lo llenamos con agua para limpiarlo, ¿sí? El agua normalmente se utiliza para limpieza, para eliminar cosas, ¿sí? Entonces, con un derramamiento de presión del agua, porque las aguas que saltan son aguas que traen una presión, una fuerza, ¿sí? Se limpian las cosas. En nosotros los creyentes debe producirse un derrame del agua viva desde nuestro interior hacia afuera. Si queremos tener ese derramamiento, este fluir fuerte, ¿no es cierto?, con presión, tenemos que invocar el nombre de Yeshua, orar y beber mucho del mismo, ¿sí? Lo que ayuda particularmente a producir el fluir interior es hablarle a Elohim, hablar por él, para él, con él, en él, todo el todo referido a él. Cuanto más hablemos así, más fluiremos verdaderamente. Cuando hablamos, algo de Yeshua siempre fluye, porque estamos llenos de él. Entonces llenémonos de él todo el tiempo. Al hablar nos parecemos a la manguera, ¿no es cierto? De esa manera. La cantidad de agua que entra tiene proporción con la cantidad de agua que sale, tengamos eso en cuenta. Al mismo tiempo, la cantidad de agua que sale determina la cantidad que puede entrar en nosotros. El 20 de lo que sacamos es lo que vamos a poder llenar, ¿no es cierto? En otras palabras, en la medida en que fluimos determina la cantidad de agua viva que podemos beber. Y si estamos fluyendo constantemente, eso es una continuidad, ¿no es cierto? No hay una cantidad específica, no se puede calcular, sino que es una cosa continua, ¿sí? Tenemos que hablar de muchas maneras realmente. Primero tenemos que predicar la Besorá a los incrédulos, es una orden que tenemos. Después tenemos que hablar la verdad a los creyentes,
¿sí? A otros creyentes. No es solamente la tarea hablar de las buenas nuevas a los incrédulos. Hay muchos errores en las denominaciones y gran confusión en la actualidad. Es terrible, sabemos. Y también debemos hablar en las reuniones de la congregación. Cuando digo debemos hablar, no es contar nuestras cosas, ¿sí? Eso es hablar desde el alma, ¿sí? Hay un tiempo y un lugar para esas cosas. No es que sean negativas, pero en la congregación tenemos que hablar en el Ruach. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de tener una reunión con los hermanos. Necesitamos ministrarnos unos a otros haciendo fluir esas aguas, justamente, y eso es en el Ruach, acerca de lo que hemos recibido, cómo lo recibimos, haciendo fluir esas aguas hacia los hermanos. Debido a que yo hablo tanto por medio del ministerio, yo trato de mantenerme lo más callada que puedo en las reuniones, ¿no es cierto? Aunque muchas veces necesito rellenar los espacios porque muchos no quieren hablar. No quiero ser la que lleva la batuta, ¿sí? Y todos esperan ir detrás. No es algo que me agrade, ¿eh? En esto mi intención es dar la oportunidad a hablar a todos. Y esto es algo que va a ir sucediéndoles en la medida en que vayan llenándose del Ruach, ¿sí? A veces me veo obligada a dar algunas iniciativas para que la reunión no caiga ni en silencios muertos ni en charla personal, aunque todos damos testimonio personal, obviamente, pero no en el Ruach, ¿no es cierto? Pero hasta ahora nuestras reuniones no han tenido espacio más que para conocernos, y eso es lógico porque son las primeras, ¿no es cierto? Ahora que ya nos conocemos bastante mejor, podemos pasar al paso a siguiente. Como todo lo demás, necesitamos todos, yo también, dar y recibir ese fluir del Ruach, ¿no es cierto? Al hacer esto, liberamos a otros para que fluyan con el agua viva. Todos necesitamos ministrar, pero también ser ministrados al mismo tiempo. Necesitamos dar y recibir. Es como una red de agua, ¿no es cierto?, lo que tenemos. Entonces, ese es el fluir justamente del Ruach. La carne nunca va a considerar que estamos lo suficientemente listos, o que sabemos lo suficiente, o que estamos lo suficientemente preparados como para hacerlo, ¿sí? O al contrario, si somos muy extrovertidos, entonces nos va a llevar a abusar, ¿no es cierto?, y considerar, ya estoy listo, y hablar cualquier cosa, pero siempre en la carne, ¿no es cierto? Son dos extremos, pero al contrario, si funcionamos de manera activa al hablar por Elohim, al tomar cada oportunidad de beber el agua viva, vamos a poder fluir hacia todos nuestros hermanos. El fluir del Ruach en las reuniones no depende de uno o dos, depende de todos. Tiene que ser un río de agua viva. Para eso se necesita el fluir de todos. Quizá la reunión sea buena, no estamos diciendo eso, pero también puede que hubiera sido mejor realmente, si otros hubieran hecho fluir sus rujos, ¿no es cierto? Si tenemos una reunión en la cual todos hacemos fluir los ríos, esa reunión ciertamente debe ser muy bendecida, ¿no es cierto? Por supuesto, para esto tenemos que hacer las cosas en el ruaj y no en el alma. Necesitamos aprender este camino, y en eso estamos, en aprender cómo es que realizamos estas cosas. Necesitamos ejercitarnos en casa, practicar en invocar el nombre, beber las aguas vivas para poder llevar estas riquezas a la novia. Todas estas riquezas, una vez que las experimentamos, se convierten en verdades en el Ruach, ¿no es cierto? Cosas vivas. Si todos tenemos muchas oportunidades de hablar en las reuniones, tenemos que funcionar al hacer saltar las aguas de vida. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien llénense del Espíritu, hablando entre ustedes con alabanzas, cánticos y canciones espirituales, cantando y alabando a Yahweh en sus corazones, dando gracias siempre por todo al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Adón Yahshua el Mashiach, y sometiéndose unos a otros en el temor del Mashiach, dice Shaul en Efesiyim. Y en Corasiyim dice también que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, con alabanzas, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud a Yahweh en sus corazones. Cuando estamos silenciosos y nos rehusamos a hablar, es muy fácil enojarnos y perder la calma. Realmente. No obstante, si hablamos y cantamos y damos gracias continuamente, ¿no es cierto?, es más difícil. Esto indica que el fluir del agua de vida es un repelente que aleja las cosas negativas, de verdad, aleja todas las moscas, los escorpiones, todos los bichos, ¿no es cierto? La vida creyente, ¿no es cierto?, es una vida de lucha. Día y noche estamos luchando contra las cosas negativas que tratan de influenciarnos y arrastrarnos hacia abajo, así que necesitamos un repelente que aleje todos estos bichos, ¿sí? Hablar invocando constituye el mejor repelente. El verdadero avivamiento entonces es un asunto de fluir, de burbujear, ¿no es cierto? Una fuente de agua se caracteriza verdaderamente por ese fluir continuo. Lo que no fluye no puede ser jamás una fuente, no podemos llamarlo de fuente, es un pantano normalmente.
Como ya dijimos, la frase salta para vida eterna, que así escrita, así traducida, es difícil de entender, está mal traducida y debe ser de la era y no eterno. Esto ya lo estudiamos en otra serie. Bajo la luz de que aquí se habla de vida para la era, ¿sí? Para el tiempo determinado de la era presente, ¿no es cierto? Que el agua viva fluye significa que tenemos que ministrar a los demás y eso es lo que tenemos que hacer en esta era y es lo que vamos a tener que hacer en la era siguiente también. ¿Sí? Esta agua viva debe saltar hacia afuera para alcanzar a los que están secos y también para avivar el fluir dentro de la novia. El agua debe salpicar a los que están secos afuera y darles deseo de sed y a los que están adentro deben estar en el fluir verdaderamente. Tenemos que estar dentro de una red, dentro de un fluir. Según mi experiencia, cuando el agua de vida fluye en mi interior, soy llevada a una situación llena de vida verdaderamente, es una situación completamente diferente, es una sensación completamente diferente, por así decir. Este es el significado del agua vida, saltando para dar vida a la era, verdaderamente. Todos vivimos en esta sociedad, sí, todos tenemos miles de problemas, sabemos, discusiones con parientes, cónyuges, hijos, los compañeros de trabajo, hay un montón de problemas que nos vienen, ¿no es cierto? Todas estas cosas nos deprimen, nos irritan, nos alteran, ¿sí? Pero si permitimos que nos manejen la vida, vamos a caer en sus garras como estábamos antes. Ya estábamos en sus garras antes, hemos salido y están tratando de volver a agarrarnos, ¿sí? Toda la vida vivimos bajo sus presiones, pero es hora de comenzar a dar un vuelco a esa situación, un vuelco real y concreto. Mashiach dice que eso es posible, y si él lo dice no vamos a llamarlo mentiroso, ¿no es cierto? De manera que sin duda lo es. Por supuesto, la plenitud de estas cosas las vamos a vivir cuando seamos glorificados, ¿sí? Pero él prometió que de cualquier manera alcanzamos ciertas cosas y lo hemos visto también en la vida de muchos de los creyentes vencedores, ¿no es cierto? Entonces supongamos que visito a un hermano en su casa, sin embargo hablamos de las cosas de la vida, del trabajo, los problemas, las cosas del sistema. Si este es el caso, no va a haber ningún fluir para ministrar vida. Evidentemente no vamos a tener un fluir de vida. Por el contrario, este hermano y yo vamos a ser arrastrados cada vez más hacia abajo. Nos vamos a deprimir juntos en una palabra, ¿no es cierto? Pero si yo voy de camino a la casa de este hermano porque voy a visitarlo y hago fluir del agua de vida en mi interior mientras me estoy yendo hacia allá, así por medio de hablar, invocar, sea exterior o interiormente, no importa, el agua va a saltar de mí cuando lleguemos, vamos a tener una reunión de aguas, ¿no es cierto? Verdaderamente, y él va a poder soltar y hacer fluir las suyas también, ¿sí? Entonces ahí el agua va a seguir fluyendo, va a estar fluyendo verdaderamente. Si este hermano hizo lo mismo antes de yo llegar, que sería lo correcto, ¿no es cierto? Por así decir, entonces el fluir, bueno, va a ser una maravilla, ¿sí? Pero por el fluir del agua de vida vamos a ser llevados a una condición llena de vida, evidentemente. Si de esta manera vamos a tener una forma diferente de encarar esas cuestiones mundanas que de otra manera las encararíamos de una forma seca, triste, deprimente, ¿no es cierto? Cuando encaramos las cosas en la carne, las encaramos desde ese lado, ¿no es cierto? Entonces, de una manera práctica, este es el significado del agua que salta para la vida de la era. Cuanto más invocamos, más somos llevados a un estado donde estamos llenos entonces de la vida de Mashiach. Esto va increyendo, esto se va transformando en nuestra naturaleza. No es que solamente nos cambia, bueno, tengo que renovarlo toda la vida. Sí, tengo que renovarlo toda la vida, vamos a tener que hacerlo eterna, pero va habiendo un cambio en nuestra naturaleza interior, en nuestro vaso interior, ¿no es cierto? Va cambiando eso. Y esta debe ser nuestra experiencia en nuestra vida diaria. Cuanto más lo tenemos, más avanzamos. También en las reuniones de la congregación, ¿sí? Nosotros debemos hacerlo en casa cada mañana, antes siquiera de levantarnos, ¿sí? Ya estar llenándonos del agua del Ruach para poder orar y alabar en nuestro Ruach. Si nos llenamos antes, cuando nos estamos vistiendo, cuando llego al momento de decir, bueno, ahora voy a comer, voy a desayunar, voy a leer mi palabra y después voy a ponerme a orar y a alabar, ahí vamos a estar llenos, ¿no es cierto? Esto es tener una energía nueva para encarar cada nuevo día con su propio mal, ¿no es cierto? Y continuar haciéndolo en cualquier oportunidad que tengamos y mucho más cada vez que tropezamos con un problema. A lo largo del día tropezamos con mucho, ¿no es cierto? Finalmente tenemos que hacerlo para poder compartir este fluir con los hermanos en las reuniones. De esta manera, si lo vamos practicando, vamos fluyendo, llega un momento en que ese río no aguanta más estar ahí adentro, necesita salir, necesita fluir.
esa misma necesidad de fluir, ese mismo salto de agua, por así decir, va a llevarnos a perder ese miedo, perder esa vergüenza que muchas veces nos retiene de compartir otras cosas, ¿no es cierto? Si no tenemos rebalsamiento, no tenemos muchas ganas de compartir tampoco, ¿no es cierto? Nos sentimos más retraídos. Entonces, este tipo de reunión que hacemos, si no lo hacemos en el Ruach, no se diferencia de otras reuniones, verdaderamente. Necesitamos hacer reuniones vivas, ¿sí? En cuanto al fluir del agua de vida por el hablar, las religiones actuales erran totalmente al blanco, refiriéndose siempre al cristianismo y al judaísmo, ¿no? Yo me refiero a esas, que son las que más nos referencian, ¿no es cierto? Los fundamentalistas, los legalistas, sí insisten en ciertas formalidades y estas llevan a la gente a la muerte y no a la vida eterna, como hemos dicho. Al contrario, en el pentecostalismo se habla de más, ¿no es cierto? Hay unos que se van por un lado y los otros se van hasta el otro, ¿sí? Se usan esas lenguas que no significan nada y se pierde todo el tiempo, sí, pero nosotros buscamos al Ruach, que está siempre en el perfecto equilibrio. El Ruach no es un Ruach de descontrol, ¿sí? Ni de control extremo tampoco, ¿sí? No necesitamos interminables rituales de preparación, ni fórmulas repetitivas, ni gritos extravagantes, ninguna de las formas, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de Mashiach, invocamos su nombre, lo comemos, lo bebemos, lo respiramos, lo hacemos parte de nuestro ser porque es lo que Él quiere, ¿sí? Parte de nuestra naturaleza para poder manifestarlo únicamente a Él, hablar únicamente de Él. Esa es la única forma. Si comemos otras cosas, vamos a hablar de otras cosas, vamos a manifestar otras cosas, ciertamente, ¿sí? Entonces, todo eso es básico para poder compartir de forma viva estas cosas con nuestros hermanos. Es mucho más que nuestras experiencias personales, ¿sí? Que nuestra percepción mental de cómo vamos avanzando. Voy avanzando bien, voy avanzando mal, me cuesta, no me cuesta. Cuando compartimos el Ruach, Él nos revela cosas para el bien nuestro y de los hermanos. Es una cosa completamente diferente. Siempre nos da unas palabras para quien necesita y eso tenemos que aprender a hacer fluir eso. Él siempre está dando cosas, ¿no es cierto? El Ruach no tiene boca, nosotros somos sus bocas. Si nosotros nos negamos a hablar y decimos, no sale nada, ¿no es cierto? Para fluir las aguas necesitamos recibir al Ruach receptivamente y con discernimiento, ciertamente. Siempre asegurándonos que la emocionalidad de nuestra carne no quiera meterse en el medio, ¿sí? Porque la carne siempre trata de meterse. Y hacer fluir esto hacia los hermanos. Este es el fluir horizontal del cuerpo, ¿sí? Este derramamiento viene entonces por el hablar y va a traer vida. Esto no es simplemente hablar en la carne, ¿sí? Que es lo que todos estamos acostumbrados, todos hemos vivido en la carne toda nuestra vida. Hablar por el Ruach siempre es intenso, pero es medido también. Y Él trae siempre la palabra justa para la situación y para las personas. Él va a producir un manantial que salta para vida. Esa es la parte importante. No salta para inundar todo, hacer un charco y para muerte, ¿no? Cuanto más hablemos, cantemos, oremos y alabemos, más fluir habla entre nosotros. Y más perderemos esas vergüenzas, esas cosas que nos traban de estar fluyendo entre los hermanos. Así que aprovechemos cada oportunidad de fluir en las reuniones de la congregación y llenémonos también en casa, porque esa es la forma en la cual podemos llegar a las reuniones y fluir, ¿no es cierto? Si cada día comemos el maná, bebemos el agua de vida, buscando su nombre, lo convertimos en nuestro alimento básico a través de la costumbre diaria, seremos fortalecidos. Esa es la forma de ser fortalecidos. Estamos débiles, nos comportamos como débiles porque no nos alimentamos correctamente. Puede que al principio nos cueste, ya que la carne siempre se opone a las cosas del espíritu. No nos olvidemos de eso. Y se van a poner objeciones como esto es muy ridículo, o no tiene ningún sentido invocar un nombre, o mejor sería que vayas a hacer algo para resolver todos los problemas que tenemos. Yo tengo una lista preparada, si querés te la paso. Esas son las cosas que la carne nos dice, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros tratamos de sentarnos a empezar a aprender todas las cosas del Ruach. ¿Sí? La carne nunca va a querer perder el control. Nunca. A pesar de que ha resultado ser un terrible fracaso como gerente de nuestras vidas, ¿no es cierto? Estamos mal, pero mal. Y ella insiste en mantener sus
modos de siempre, ¿sí? De manera que al principio, sobre todo, necesitamos forzarnos a nosotros mismos a tomar estas actitudes. Va en contra de las ganas que podamos tener. Si esperamos a tener ganas, no vamos nunca, les aviso, ¿sí? Así que tenemos que realizar estas cosas de forma forzada. Eso es someter la carne, golpear el cuerpo, golpeo la carne y someto mi cuerpo, ¿no es cierto? Que decías Shaul. Es un cambio de dieta, ¿sí? No tenemos que olvidarnos. Si el cuerpo está pidiendo la comida antigua, ¿sí? Pero nosotros necesitamos matarlo de hambre mientras alimentamos al cuerpo de nuestro nuevo hombre. Finalmente necesitamos ser identificados con el Mashiach que fue herido en la roca. Si deseamos hacer fluir este agua de vida, también tenemos que identificarnos con esta parte de Mashiach, el Mashiach golpeado. La roca golpeada representa a Mashiach encarnado en su muerte en el madero, como sabemos, ¿sí? En el madero él fue golpeado por Elohim, por la ley. Tenemos que identificarnos con esta persona golpeada y esto significa que nuestra vida humana, nuestra vida natural, la carne, ¿sí? También debe ser golpeada para que pueda fluir el agua viva. Si no clavamos nuestra carne en el madero, no va a fluir tampoco el agua viva. No obstante, no tenemos que andar golpeándonos literalmente a nosotros mismos, flagelándonos como hacen tantos. Obviamente, golpearnos a nosotros mismos son las tentativas de la carne por sustituir al ruaj. Tampoco tenemos que buscarlo de forma simbólica, o sea, andar buscando problemas, ¿no es cierto?, para atravesar. Tampoco esa es la cuestión, ni andar pidiendo golpes. Él sabe lo que necesitamos y él va a poner los golpes que necesitemos, ¿no es cierto? No se trata de ninguna de esas cosas. Nosotros seguimos el camino, avanzamos el camino, pero sí necesitamos someternos, ¿no es cierto? Cualquiera puede tratar de mejorarse a sí mismo, entre comillas. En el mundo lo hacen, ¿no es cierto? Los masones lo hacen, las religiones lo hacen. No es necesario ser creyente, pero esa mejora no va a pasar de un maquillaje en la carne. Esas mejoras son siempre sobre la carne y la carne necesita ser clavada en el madero. Pero si somos unos con el Mashiach golpeado, identificados con él verdaderamente, entonces vamos a experimentar la muerte en el madero de nuestra vida natural, de nuestra vida carnal. Entonces, mientras la vida divina de Mashiach rebosa como agua viva por medio del golpear nuestra vida humana, ¿no es cierto? Entonces nosotros también vamos a experimentar el fluir de este agua cuando golpeamos la vida natural, la vida de la carne. La vida divina va a rebosar en nosotros solo cuando nuestra vida natural haya sido golpeada y necesitamos aceptar ese tipo de golpes, porque de ese tipo de golpes que pasamos, esas cosas que nunca nos agradan, es que surge justamente este fluir del agua viva. Si hablamos sin estar identificados con el Mashiach golpeado, nuestro hablar, hasta nuestras alabanzas, oraciones, lo que sea, van a ser naturales, ¿sí? También todas estas partes son esenciales para tenerlas en cuenta. Este es tal vez el punto más difícil de incorporar, ¿sí? Porque es el menos evidente exteriormente, por así decir, y por supuesto la carne no comprende este asunto, por lo tanto no quiere saber nada, ¿sí? De manera que cuando empezamos a preguntarnos, pero ¿cómo debo hacer? Tenemos que comprender que la que está preocupándose es la carne. El ruaj no hace estas preguntas. ¿Sí? Cuando empezamos a decir, pero ¿cómo? El ruaj no pregunta, el ruaj obedece, va y las aguas se abren delante suyo. ¿Cómo cómo van a abrirse las aguas? ¿Pongo el pie antes? ¿Entro con el pie izquierdo o con el pie derecho? Esas son todas las preguntas que hace la carne para todas las cosas, ¿no es cierto? Pero no funciona de esta manera. No podemos dejar que la carne asuma el control en nada, tratando de darle respuestas para que comience a actuar por su cuenta. Si le empezamos a responder, le estamos prestando atención. Una vez que le prestamos atención, estamos fritos ya. El camino del ruaj no tiene lógica humana, ¿sí? No se hace preguntas, por lo tanto, no se cuestiona, porque no sigue ese tipo de lógica. Tenemos que ser uno con Mashiach de una manera real y práctica, una manera que la carne no entiende ni va a entender nunca. Es inútil tratar de explicarle. Entonces vamos a experimentar el golpear de la vida natural. Esa carne va a ser golpeada, justamente porque no entiende y va a ser golpeada. Ese golpear que fue producido primero en Mashiach, ¿sí? Y con él en el momento de su muerte, en el madero. Si nos identificamos de esta manera con el Mashiach golpeado, el agua de vida no va a saltar de una manera natural o carnal, ¿sí? No va a ser, el agua de vida no puede directamente ser una imitación, no sería ni siquiera agua de vida, pero de esta manera justamente el agua de vida va a salir de una manera pura, va a ser sin mezcla, inclusive, porque también podemos sacar aguas mezcladas, ¿sí? Todo lo que sale de nosotros en oración, alabanza o testimonio va a ser el fluir de la vida divina en su pureza, de su vida, ¿sí?
Entonces, cuando nos identificamos con Mashiach en su muerte, nuestra vida natural y la humana, o sea, la carne, van a ser aniquiladas. Entonces, todo lo que desborde va a ser la vida de Elohim, no va a ser nada de la vieja naturaleza, ¿sí? Si hacemos estas cosas en la carne, lo único que terminamos derramando es más carne. Y muchos derraman carne, ¿no es cierto? Por eso vemos tanta carnalidad a nuestro alrededor hoy en día, ¿sí? Porque los creyentes no han aprendido a andar en el Ruaj, están convencidos de que su carne es lo suficientemente buena como para usarla. Y los incrédulos ni hablar, ellos están chochos con la carne, ¿no es cierto? Y hay un derramamiento de carne por todas partes, ¿sí? Pero Mesías quiere matar a la carne. Y ese es un tema, ¿no es cierto? Solo entonces vamos a poder fluir el agua de vida, fluir hacia afuera. Y esa es la parte final que necesitamos para poder tener todo este ciclo, ¿sí? Porque sin ese fluir no podemos llenar de nuevo, como ya dijimos. Entonces es todo un ciclo. Nosotros necesitamos generar el ciclo completo, no solamente los pasos una vez. Todo el ciclo tiene que ser generado, si no, no hay nada, no hay más que ritual, otro ritual, ¿no es cierto? Y no sirve de nada. Este fluir de vida, si nos identificamos con Mashiach, no va a ser una mezcla de la vida divina con la natural. Evidentemente va a ser solamente una cosa que venga de arriba, ¿no es cierto? Y entonces finalmente vamos a poder acceder a un nivel superior en nuestra posición de reyes y sacerdotes, que es lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Estamos siendo preparados para hacer esas cosas, ¿no es cierto? Hola Marta, bienvenida. Hola Diana, bienvenida. Recién veo. Entonces estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos va a llevar a un pasito más para adelante, ¿no es cierto? Una cosa superior verdaderamente, porque vamos a tener al Ruach verdaderamente apoyándonos y algo mucho más eficaz y real que simplemente soñarnos una coronita, ¿no es cierto? Imaginar que la vamos a recibir porque sí, ¿no es cierto? Al contrario, vamos a estar en condiciones de ser verdaderos intercesores, que es la función de los sacerdotes de la orden de Melquisedec. Si necesitamos prepararnos para estas cosas, porque no alcanza solamente con orar en el nivel de las peticiones, necesitamos avanzar para un plano superior. Además, este fluir nos va a llevar a una situación entonces llena de vida. Según Hit Galut 22, la provisión de vida está en el agua de vida, ¿sí? Ya que el árbol de la vida crece en el río de vida, ¿no es cierto? El agua de la vida es la que alimenta al árbol de la vida. El árbol se sustenta, se nutre en el río, ¿sí? Así también nosotros debemos comer y beber de él. Cuando el agua de vida fluye en nuestro interior, recibimos toda esta provisión y la congregación también la recibe cuando fluimos. Necesitamos muchísimo este fluir. Les animo a orar acerca del fluir del agua de vida y ponerla en práctica, ¿sí? Todos los que han oído este mensaje, todo lo que han escuchado, poner en práctica, vuelvan a leer y pónganlo en práctica todos los días. Anótense las cosas, háganse una pequeña lista de pasos. Al principio ayuda, ¿no? Que tenga que ser una ayuda eterna, ¿no es cierto? Pero siempre el machete viene bien. Tenemos que dejar atrás las enseñanzas y las prácticas tradicionales del cristianismo, del judaísmo, cualquier otra invención o tradición de hombres, ¿sí? Nosotros estamos llegando al cambio de la era, ¿sí? Estamos casi entrando en la era de Sukkot, en la que todos aprenderán de forma mucho más plena cómo aplicar el derramamiento del Ruach que fue dado al comienzo de la era de Sukkot. Entonces necesitamos estar aprendiendo justamente estas cosas, necesitamos estar capacitándonos si es que queremos estar entre los vencedores. Así como la comprensión plena de las cosas de la era de Pesach llegó al final de la misma, porque no se entendieron todas las cosas de Pesach sino hasta el final, como fueron reveladas a través de Shaul, de la venida de Mashiach y Shaul que hizo la interpretación. Recién ahí se entendió todo lo que estaba en Pesach, todo lo que había sido manifestado antes. Lo mismo sucederá con la era de Shavuot. Lo mismo está sucediendo con la era de Shavuot. Todas las cosas que sucedieron en el comienzo de la era de Shavuot, recién ahora están comenzando a tener una aplicación cabal, verdaderamente, exactamente el mismo proceso. Y Yahweh siempre repite las cosas, ¿sí? Él siempre nos da las cosas y nos da el tiempo necesario para que comprendamos que si Él no nos ayuda a entenderlas, solos no llegamos a nada. Esa es la base
Y nos deja, Él nos da las cosas y nos deja. Bueno, vayan. Y ahí hacemos cualquiera, ¿no es cierto? Hasta que pedimos, por favor, imploramos, vení a ayudarnos porque no podemos. Sí, así sucedió con las cosas en la era de Pesaj y con las cosas en la era de Shavuot. Estamos terminando exactamente de la misma manera. Si en la comprensión de la carne no hemos conseguido avanzar, por eso se expone nuestra carne como absolutamente inadecuada y ese es el paso necesario para avanzar al siguiente nivel. Todos debemos olvidarnos entonces de la influencia de nuestro trasfondo en el cristianismo y del judaísmo, quien lo tenga, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado en este mensaje está conforme a la palabra pura de Elohim y no según la tradición de los hombres. Esto es cosa de vida, no es cuestión de hacer cosas para ver si zafamos de algo. Si lo que necesitamos no son costumbres, rituales ni tradiciones, sino el fluir del agua de vida. Necesitamos cambiar nuestra constitución interior, nuestra naturaleza. Si practicamos este fluir por medio del hablar y al identificarnos con el Mashiach golpeado y todas las cosas que estuvimos hablando, no solamente vamos a tener un río, sino los ríos de los cuales habla Yahshua en Yahanan 7, ríos de agua viva saltarán desde nuestro interior y salpicarán a todo el mundo en todas partes. Bien. Habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Si esto me permite ver, ¿no es cierto? Vamos a ver. Exactamente, la verdad es que esto es algo que no lleva mucha más explicación de lo que ya dimos, porque si seguimos explicando, entra la carne, ¿no es cierto?, a meterse en el medio. Esto ya requiere práctica una y otra vez, no una sola vez. En una sola vez no alcanza nada. Como todo ejercicio que hagamos, ejercicio físico o una dieta misma que hagamos, necesita que lo hagamos en continuidad para que veamos resultados. Si no, no vemos nada absolutamente. Hay mucho para trabajar, Eduardo, exactamente. Hay muchas cosas para hacer, pero son cosas que van a solucionar la vida de todos nosotros verdaderamente. Son cosas que van a alimentarnos. Entonces, sí, por ahí requiere el trabajo, sobre todo al inicio. Vencer la carne, sobre todo al inicio, cuando recién arrancamos la carne está fuerte. Pero cuando pasa una semana en la cual no le dimos de comer, la carne empieza a debilitarse. Así que cuanto más persistimos en alimentar al ruaj y no alimentar la carne, más se debilita y menos reacciona. Justamente esa es la cuestión, ese es el secreto, por así decir, para debilitar a la carne, es no alimentarla verdaderamente, no prestarle atención cuando chilla, protesta, cuando patalea, cuando está haciendo cosas, invocar y beber a Mashiach en el momento para alimentar nuestro ruach. Vayan teniendo en cuenta todas estas cosas para las reuniones de oración, porque esto es básico para que tengamos reuniones de oración que sean verdaderamente efectivas, oración viva, ¿no es cierto? Y no oración en la carne, porque la oración en la carne no es respondida, las cosas tienen que ser hechas en el Ruach, y que tenemos que empezar a aprender a practicar y vivir la adoración, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la charla, recordando que mañana tampoco tenemos reunión, que menciono que se están tomando todos los datos para todas para las reuniones de oración el lunes, si Abba permite. Está planificado que comencemos y ya, pero antes ya va a ser avisado los horarios y todas las cosas, ¿no es cierto? Lo vamos a avisar ya antes, antes del fin de semana mismo. Bueno, chicos, Abba nos bendiga a todos, continúe alimentándonos, dándonos de beber, que haga que este fluir fluya verdaderamente de nosotros, que haga que el Ruach nos inunde y salte hacia afuera, salpicando a todo el mundo y fluyendo en la congregación. Shalom a todos, hermanos, nos vemos el jueves.